Chicos, pues nada, bienvenidos una vez más. Esto no me quiere funcionar ahora. Quería ponerles otra vez musiquita, pero no se puede, no pasa nada. Chicos, así que un fuerte aplauso, por favor, que se oiga un fuerte aplauso para el comienzo de nuestro podcast en directo. Una vez más agradecidos con Dios por permitirnos estar aquí. El producto final de todo de toda esta producción es poder responder unas preguntas que ustedes han depositado en esta cajita maravillosa que ha diseñado Rita. Han sido preguntas muy interesantes, la verdad que les estamos muy agradecidos, chicos, por sus inquietudes, por la necesidad que reflejan sus preguntas en conocer un poco más de lo que es Dios en nuestras vidas. Y así que yo quiero empezar, y me gustaría comenzar este conversatorio con un tema que se llama confío, pero a veces dudo. Confío, pero a veces dudo. Y ahí entramos en una pregunta existencial de ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Y quién es Dios para mí? Así que vamos a abrir el melón de esta tarde con la existencia de Dios. Chicos, ustedes díganme, cuando yo digo existencia de Dios, ¿qué les viene a la mente? Yo creo que es más difícil no creer que creer en Dios. Creer. Sí, yo creo eso. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Están los que creen en Dios, pero como con un aire místico, ¿no? Existe Dios, pero es como hablaba el Dios de Spinoza, que está como que en el aire y es algo, una concepción más abstracta. Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de Dios, automáticamente nos tenemos que ir un poco a ese tema religioso, a encajonarlo todo en una iglesia y reflejar a Dios dentro de cuatro paredes o de una cultura religiosa que nos diga efectivamente cómo perciben a Dios. Y eso a lo mejor nos puede crear dudas a nosotros en saber si Dios existe. Y creo que es una pregunta válida. O sea, se pueden preguntar, ¿dudo en que Dios exista? ¿Es normal? Es totalmente normal. O sea, yo me lo he preguntado, en algún momento de mi vida yo me encontré en una situación, en un laberinto sin salida, en decir, ¿de verdad todo lo que he creído tendrá fundamento? O sea, ¿esto en verdad existe? O sea, ¿realmente Dios existe y puede hacer o ser lo que realmente la Biblia dice? Y no está mal, o sea, yo creo que no está mal en dudar y creo que nos podemos ir a varios pasajes de la palabra. Tomás, habiendo estado con el Señor, dudó precisamente de si resucitaría. También Juan, si nos vamos a Juan, el que había anunciado que vendría, en algún momento dice, ¿será que tú realmente eres aquel que vendría? ¿Eres tú? O sea, tuvo duda en su corazón. Dani, pero yo creo que hay que separar ¿Sí? el tema de creer en Dios y la experiencia con Dios personal. Correcto. Porque el tema es que hay evidencia suficiente para saber que Dios existe. Dios se ha revelado y se ha dado a conocer y eso es algo evidente, ¿no? Ahora, mi experiencia con Dios, yo creo que mucha gente, no sé, piensa esto como un solo eje, Sí. y yo creo que es importante que podamos dividir eso, ¿no? De si existe Dios y luego tu experiencia con Dios. Totalmente. Sí. Y ahí es donde yo quería caer porque digamos que ese laberinto sin salidas que yo tuve me llevó, o sea, tenía dos caminos. O me mantengo en mi duda y me aparto de lo que he creído o de lo que me han inculcado en mi cultura, o me acerco a conocer a ese Dios, a tener una real experiencia con Él y de verdad saber si lo que se dice o lo que está escrito es real. Cuando yo tomo mi decisión de decir, voy a orar y voy a poner esto delante de Dios, el Señor comienza no solo a mostrarme que existe, sino a tener yo una experiencia con Dios. Y a yo poder decir, es que esto que me está pasando en mi vida, que me transforma, no puede ser obra y gracia de la nada. O sea, realmente Dios me está oyendo, realmente Dios existe y realmente ahora yo tengo una experiencia que nadie me puede quitar. Si a mí hoy mañana me quitan la Biblia y me dicen esto que has creído es mentira, yo tengo una experiencia que valida que eso que yo leía y que yo experimentaba es real, porque lo tengo en mi corazón. Entonces, sí, es cierto. Además que creo que otro punto de vista que es importante es que en realidad creo que todos en algún momento hemos tenido esa pregunta, nos hemos hecho esa duda y creo que es bueno que no pensemos que es malo, ¿sí me entienden? Como que, bueno, está mal sentir si dudo, está mal hacer preguntas y demás y creo que cuando
nos detenemos y simplemente no esperamos a estar sintiendo, ay, es que yo no estoy seguro, no estoy segura, ¿qué será? Sino realmente decir, bueno, Señor, ¿eres real? Muéstrate ante mí, porque si algo que vemos en la Biblia constantemente es que cuando los personajes de las historias le hacían la pregunta a Dios, bueno, ¿tú quién eres? ¿Quién me habla? Pues realmente Dios se presentaba, ¿no? Y decía, bueno, yo soy y aquí estoy. Entonces, no tener miedo o sentirse mal por tener las dudas, sino realmente hacer las preguntas correctas. Y verlo como una oportunidad para profundizar en mi creencia. Totalmente. Y que ese profundizar en la creencia creo que me lleva a otra duda que se puede generar en cómo puedo ayudar a otros a que no duden su creencia de Dios. Hay veces que nos enfocamos en que, bueno, tengo que saberme la Biblia de tapa a tapa y tengo que decir que yo soy cristiano y todo palabra a palabra. Y muchas veces habla más el testimonio de lo que yo experimento sin necesidad de hablarlo. Con esto no les digo que no hablen del Señor. Evidentemente, si te abren la rendijita de poder hablar de Jesús, debemos hablar de Jesús. Pero que tus acciones, la experiencia que tú has tenido, sea un megáfono diario, abierto, para que las personas no tengan la mínima duda. Al contrario, se pregunten, ¿qué tienes tú? ¿Me puedes explicar qué es eso que tú vives, qué es eso que tú experimentas, que yo lo quiero tener? Sí. Ahí en ese momento ya te están dando una puerta abierta para hablar de Jesús. Es que es un llamado de atención para nosotros en nuestro camino con el Señor, en nuestro camino de la fe, el no poder ser testimonio o nosotros no esforzarnos por ser un testimonio vivo de Cristo, no tanto para los demás, pensaría yo, sino para poder ser conscientes de la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros, y eso al final, sin tener que estar, esto lo pienso yo, sin tener que estar tan preocupados por lo que los demás vean de nosotros, si al final nosotros nos ocupamos de tener una relación con el Señor, o sea, la ventana se va a ver limpia, no sé si me entienden un poco la metáfora, y eso creo yo que es más reflejo para otros, para que otros crean en el Señor, porque lo pueden ver en cada uno de nosotros, lo pueden ver en cada uno de ustedes, ¿no? Yo creo que, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que... Pero también confiar en Dios creo que implica el soltar el control muchas veces, porque yo busqué un versículo de la Biblia que dice en Proverbios del 3, 5 al 6, está en NTV. ¿Qué puedo confiar en el Señor con todo tu corazón? No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Sí. Creo que y muchas veces decimos, no, Dios, yo confío en ti, pero lo voy a hacer a mi manera. Y muchas veces no funciona así. Y por experiencia propia me pasó muchas veces, de que le decía, no, Dios, yo te entrego esto, pero cuando lo tengas listo yo vuelvo. Mientras tanto, yo lo haré a mi manera. Y soltar el control es algo que cuesta mucho muchas veces. Y yo creo que eso nos lleva a un punto... Antes de pasar, me gustaría, porque creo que hemos enfocado este tema de frente al que no cree Sí. fuera de la iglesia, pero esta pregunta se hace mucho más hiriente cuando estoy dentro de la iglesia. Es decir, sí. cuando estoy en una comunidad de gente que cree en Dios, yo veo a otro que está segurísimo, digo, wow, pero ¿y cómo ese tipo puede estar tan seguro si yo tengo tantas dudas? Entonces, creo que es importante, chicos, que en la iglesia, si tengo dudas, yo busque en la iglesia gente que me pueda ayudar con esas dudas. Totalmente. Creo que es importante y Dios nos ha puesto en una comunidad para eso. O sea, no tengo que ir en primera instancia a YouTube, no necesariamente. En tu iglesia hay líderes que te pueden ayudar con dudas. Entonces, creo que es importante también canalizar mis dudas por un camino que realmente me vaya a edificar. Totalmente, totalmente. Y creo que estos espacios, no solo de poder venir y reunirnos como jóvenes, nos dan la posibilidad de tener un momento de algo diferente juvenil. No, nos genera una comunidad donde realmente podemos tener experiencias muy parecidas y quizás con las mismas dudas, pero con experiencias diferentes. Y eso es lo que nos van a hacer, como dice la palabra, hierro con hierro se aguza. Necesito aguzarme con, o sea, necesito rozarme con otra persona para que realmente me saque filo a mi vida, en mi carácter, en mi experiencia, en mi fe. Y hablando de esto, caemos en la fe. Caemos en un tema de que, ok, ya pasé la duda de Dios, pasé la duda de la existencia de Dios, pero ahora estoy en mi fe. Dani, yo creo que Dios existe, pero es que yo oro y no veo resultados. No veo que mis oraciones realmente cumplan eso que yo tanto espero. ¿Sabes yo también qué veo?
A Carolina muy callada. No, yo estoy pensando, porque todo lo que están hablando, pues yo creo que todos los hemos vivido, pero cuando hablas de la fe, yo anoche decía, Señor, realmente es un tema en el que yo amaría profundizar, porque es complejo. La fe, yo creo que a todos nos pasa, para no decir siempre, constantemente estamos aguantando esa fe y no perderla, ¿no? Yo creo que es como un músculo, tienes que constantemente fortalecerla. Pero ¿qué pasa? Que creemos, confiamos, oramos y no vemos resultados inmediatos. Yo creo que la inmediatez forma parte en la actualidad de la felicidad de todo el mundo. Todo tiene que ser inmediato, me tiene que llegar mañana. Si no es mañana, pues, oye, para algo estoy pagando un Prime. Entonces, la fe no se trata de ver. La fe se trata de confiar en eso que no vemos, ¿no? Correcto. Entonces, Es esperanza, ¿no? La Biblia, la palabra nos habla de, es pues la fe, la certeza de Lo que No se se ve. espera. y la Convicción. de lo que no se ve. A ver, A mí me gusta, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta pensar mucho en la fe como esa semilla que tú siembras, que está debajo de la tierra y que tú no sabes qué va a ocurrir, pero allí está la semilla. Viene la lluvia, penetra la tierra, llega la semilla, la luz del sol, el viento, pues allí está sucediendo algo. Y así es el Señor. El Señor obra en eso invisible antes de mostrar lo visible. Entonces yo les animo, porque la pregunta decía, ¿qué pasa? Sí, tengo fe, pero pierdo la esperanza. Si esa esperanza la empiezas a perder, pues alimenta tu fe, fortalece tu fe. ¿Con quién? ¿Cómo? Orando, con comunidad, con estos amigos que tenemos acá que, David, ayúdame, necesito oración. Porque lamentablemente la fe se alimenta de lo que falta. Pero ¿qué pasa? Se enciende esa fe cuando realmente identificamos del quién nos acompaña en el proceso. Entonces, es importante. Para validar lo que dices, en Mateo 21-22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Yo tengo segunda carta a los Corintios. Yo lo leo así, chicos, ¿ok? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Correcto. Así es. Amén. Yo lamento ser la nota discordante. Venga. ¿Qué va a decir hoy? Para eso estamos acá. Yo Lo que pasa también iba a es que decir algo. esa duda no es algo nuevo. De hecho, en Santiago dice, ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Entonces, no es que Dios no responda. Dios te está diciendo no. Te está respondiendo a que no te guste, Claro. Ella no. por ejemplo. Que no. Entonces, ese es el tema. O sea, hay que ver, chicos, el tema es, ¿cuáles son los deseos? ¿Qué estoy pidiendo yo? Entonces, no es que Dios no responda. Yo creo que sí, que Dios responde siempre. Ahora, que yo no esté conforme con esa respuesta, también habla de lo que tengo yo que trabajar. Exactamente. Y creo que no es el tema de que no responda, sino que no responde como yo quiero. Ujú. Y chicos, ahí yo creo que, O cuando yo quiero. o cuando yo quiero. Que esa es otra. Yo creo que una de las cosas más complejas en el Señor es el tiempo de Dios. Entonces, totalmente. todo lo queremos en mi tiempo. Es que es mañana, es esta semana. No. El tiempo de Dios yo creo que es una de las cosas complejas y nos frustramos muy rápido y esa fe se debilita así. Mire, yo estaba una vez con mis hijas, estaba mi papá y mis dos pequeñas. Me pidieron un helado. Una de ellas le dolía la garganta, a una le di el helado, a la otra no. Yo quiero La que le di el helado feliz y le encaraba. Esa era Carlota. Y Camila, que le dolía Todos la sabemos garganta. que era le- Carlota. Agobiada decía, ¿por qué no? Le digo, te duele la garganta. Pero es que yo quiero, pero no puedes ahora. Y recuerdo que mi papá estaba al lado y me dice, así te responde Dios. Y me quedé pensando y dije, es verdad. Yo quiero el helado, tienes carraspera, quiero el helado, te va a hacer daño ahora, quiero el helado. Te están diciendo que no. Me respondieron ya, es no. ¿Lo podré tener en un futuro? Posiblemente, cuando se te quite la carraspera, lo que tú hablabas, cuando el proceso de tu fe esté en otro momento, en otro sector de tu vida espiritual, te daré el helado. Pero ahorita no, y es una respuesta válida. Claro. Y creo que eso es importante. Hablamos del proceso de la fe, la respuesta de Dios. Entonces creo que aquí la pregunta y la respuesta es muy clara, chicos. No todo lo que yo espero recibir es necesariamente lo que Dios tiene para mí.
A veces hacemos preguntas equivocadas o estamos Exacto. esperando respuestas que no son. Y el tiempo de respuesta también, cuando el Señor, porque a veces la respuesta de Dios es silencio, ¿no? Sí. Y en esos momentos de silencio es cuando el Señor aprovecha para formar nuestro carácter y para decirnos, es que no es la pregunta que tienes que hacer. Totalmente. Y me voy a aprovechar ese ejemplo que pusiste, que me parece brillante. Si yo sé que Dios me ama, y yo sé que su voluntad es buena, perfecta y agradable para mí, yo debo de confiar en lo que Dios está haciendo. Amén. Y ya está, o sea, Aunque no entienda. no lo entiendo muchas veces, pero si yo confío en Señor, te pido, no me lo das, no pasa nada, ayúdame. Y yo creo que es importante también anclar mis peticiones en el amor y en la soberanía del Señor. Así es, Amén. así es. Pues chicos, ¿qué tal si damos un fuerte aplauso? Porque hemos terminado nuestro primer tema. Vamos sobreviviendo. Vamos Sobrevivimos bien. aquí con nuestro panel de expertos, lo hemos logrado. Primer tema, sí señor. Oiga, todo menos I will experto. survive. Que nos gusta hablar, nos gusta hablar. Ok, muy bien, y nos vamos a nuestro segundo tema. Segundo tema, guerra interna. Tan, tan. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Terrorífico. Terrorífico. Así que caemos en un tema bastante importante o bastante interesante, que es la guerra interna. En esta guerra interna nos conseguimos con un gran enemigo. ¿Cuál es el gran enemigo? Satanás. El pecado. El pecado, amigo. Bueno, en realidad hay varios Tentaciones. enemigos. hay Los varios. enemigos del creyente. Así que vamos a empezar a tratar estos temas bastante interesantes. Hicieron preguntas muy importantes y muy interesantes acerca de la guerra interna. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba joven y decía, ¿cuándo ya esta lucha terminará? Nunca. No, será el día que me case. No, será el día que ya yo consiga un trabajo. No. Y resulta que me persigue. Está ahí esa aguijón Mira, en la carne. David lo ha dicho, respuesta corta, no acaba. No acaba, nunca acaba, chicos. Pero Entonces, hay una clave. ok. Hay una clave. Bueno, ¿la digo yo? Sí, tú ¿Salimos mismo. de esto de una vez? Sí, ya, de una vez. Todavía. La respuesta corta es no, David tiene razón, pero sí tenemos una herramienta muy importante y está en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, lo leo aquí, tengo notas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Yo creo que aquí Pablo, no sé qué dice David, perdón si me pongo un poco antibíblico, pero a veces Pablo se tiraba unos La idea es que soliloquios. Se tiraba unos soliloquios bien interesantes y aquí no es la excepción porque dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, pero ahí está la clave. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué? ¿El espíritu? Totalmente. Porque no es el espíritu nuestro, no, ni el espíritu de nadie más, es el Espíritu Santo. Aquí en la Biblia lo pone con la E mayúscula y creo que para poder oponernos al deseo de la carne, pues tenemos que estar con el Espíritu Santo de Dios y cuando buscamos llevar una vida fortalecida por el Espíritu Santo y por medio de la fe en Jesucristo, ahí la cosa empieza a cambiar. Personalmente digo que empieza a cambiar. Tengo todavía mis luchas, mis batallas. Sí, y yo creo que la Aún. pregunta no sería de qué manera puedo dejar de luchar con el pecado. Creo que no es esa la pregunta, porque estoy peleando con el pecado. Sí. O sea, Estamos en un mundo caído. Exacto, o sea, Va a haber a pecado. mí me decía Mal. hace unos años un chico, Daniel, es que yo nací así, yo me siento así y a mí me gustan los hombres, yo me siento así. Y le dije, correcto, y estás en la verdad. Tu naturaleza es pecaminosa, naciste en pecado, tenemos una naturaleza totalmente pecaminosa. La cuestión en todo esto es cómo lucho con ese código que ya tengo en mi ser. Ya lo tengo. La única forma, no es, como decía ahorita Fran, no es con mis fuerzas, no es yo. Porque me voy a encontrar siempre con la misma pared. Es que yo soy así. Es que yo soy así. Yo me gustaría hacer dos apuntes. Primero, como creyentes es bueno saber que es una batalla para toda la vida, hasta Sí. que el Señor nos llame o que Él venga. Eso es bueno tenerlo claro. ¿Por qué? Porque me ayuda a estar siempre alerta. Ujú. Siempre alerta de que algo me va a atacar. Generalmente dice la Biblia que cada uno es tentado
cuando es atraído y seducido por sus propias... Eso es. Entonces, viene de adentro. Ahora, siempre tengo que estar reflexionando en mis deseos, en lo que aprecio realmente, y eso me va a ayudar a estar siempre alerta de, mira, a mí lo que me gusta es eso y siempre que voy por ese camino peco. Bueno, saber eso, conocerme, me ayuda. Y segundo, me llama mucho la atención Jesús, momentos antes de ser entregado, va con sus discípulos al monte a orar y él dice, y son sus palabras, orad para que no caigáis en tentación. Orad para que no... Y yo creo que escuchándolo de Jesús, es importante. Orad para que no caigáis en tentación. Sí. Correcto. Sí, correcto. sí, hay un comentario que tengo aquí. Tengo mis apuntes. Sí, sí. Todos tenemos. No puedes, lo dice John Owen. John Owen es un comentarista bíblico muy importante, un hombre importante. No puedes matar el pecado si no vives en el poder del Espíritu. No se trata de resistir, sino llenar el corazón con Cristo hasta que no haya espacio para el pecado. Así Y es. también habla un poco de que no se trata de dejar el pecado, sino de reemplazarlo con hábitos santos, de oración, de comunidad y de rendición diaria. Es que, a ver, Esa es la clave. el exponernos a ellos, y este consejo yo se lo he dado a algunos chicos, es no se expongan. Y como vivimos en un mundo que constantemente nos está influenciando a tener comportamientos, a tener hábitos, a tener alguna afiliación, ¿no? O eres esto o eres lo otro, lo mejor es, si esto y lo otro me está haciendo daño, pero yo sé que estar en Cristo de alguna manera me genera algún estado de bienestar, me introduce en un estado de mejoramiento, de transformación, de disciplina. Esto es como en el gimnasio, ¿no? Lento pero despacio, y con el tiempo va funcionando. Entonces, creo yo que Lento pero reemplazarlo. despacio. Sí, yo también quedé analizando. Lento pero despacio. Ah, fui redundante. Las Bueno, palabras es que no voy al gimnasio. La verdad es que creo que siempre nos estamos enfocando en esto lo estoy haciendo mal y nos centramos en eso que está mal. Y realmente Jesús nos dice, ven, síguenos, tú decide dejar tu cruz y sígueme. Y el sígueme es, bueno, sigue mis palabras, sigue lo que te he enseñado, sigue mis enseñanzas, sigue mi ejemplo. Sígueme es, mírame a mí. Cuando miramos a Jesús y nos llenamos de Jesús, pues es más fácil combatir con esos deseos que todos tenemos, porque es que todos tenemos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, simplemente es fijarnos siempre en mirar a Jesús, no mirar cuántas veces fallamos, no mirar cuántas veces otras personas nos han dicho otras cosas, sino realmente escuchar a Jesús, seguir a Jesús, mirar a Jesús, llenarnos de Jesús. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que hacía mucho el ejemplo de si tú te vas a tu casa y el fin de semana te quedas viendo películas de terror, cuando tú salgas el lunes a donde vayas, a tu trabajo, Medio te sale una sombra en la calle. no solo eso, sino todo lo vas a estar asociando el terror. Sí, sí, sí. ¿De qué vas a hablar con las personas que te veas? Pues de lo que viste en la película. ¿Vas a hacer bromas? Pues relacionadas con, o sea, todo va a estar relacionado con eso de lo que te llenaste. Entonces, básicamente, llénate de la presencia del Señor. Y ahí tengo yo, no sé, Dani, dime tú, ahí pasamos a otra Pasamos a otra interrogante. pregunta, sí, pasamos a... sobre el tema del pecado, ¿no? Totalmente. De la lucha. Totalmente. Y aprovechando lo de la lucha, solo voy a decir un comentario que puede ser jocoso, pero yo también fue una experiencia con un amigo. Me dice, Dani, él tenía una debilidad con el estar con su novia, o sea, él tenía relaciones fuera de lo que era el matrimonio. Y me decía, bro, pero es que yo le dije al Señor, Señor, sí, yo sé que esto no está en tu voluntad, pero que suene el móvil cuando ya yo... Y le dije, pero es que tú le estás dando toda la decisión a Dios. No, amigo, la decisión es tuya. Entonces, ahorita estábamos hablando de eso y es yo decidir no pecar. O sea, cada uno de ustedes, y hablamos de su propia concupiscencia, cada uno conoce dónde está tu talón de Aquiles. Si yo estoy viendo que se está acercando, digo, me voy. Corre. Huye. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Huye. Del pecado sexual, la palabra de Dios da ese consejo, ¿no? Sí. Y de hecho, ¿sabes de cuál me acuerdo también? De Salmos. Esto es una canción también. Está en tus apuntes, en Salmos está en tus dice... apuntes. ¿Están los apuntes Sí, o no? sí, Sí, sí. no. No está, Ah, no vale, están vale. los apuntes. Entonces- Pero en Salmos dice Entre paréntesis.
tu palabra guardé en mi corazón para no pecar contra ti. Sí, Totalmente. importante. O sea, yo creo que ¿Quién tener... ¿Quién canta la canción? Ay, hombre, luego les digo. Alguien que... Que la cante un ratito. No. A ver, Hace hablando, muchos años. hablando un poco ya de eso, creo que ahí entramos en puntos como, por ejemplo, la armadura espiritual. Que fue una duda. Estos muchachos preguntan unas cosas. Pelea. ¿Cómo me pongo la armadura? ¿Alguna vez han estado en una reunión en la que les hacen póngase el casco y póngaselo y los póngase el Yo cogí el la espada y calzado todo y una la vez. espada. Sí, por Yo en una reunión me puse a Y el pelear calzado. con demonios fanda y ya tú me veías ahí dándole patada y kung fu a todo lo que se atravesara. Y el diablo afuera viendo me dice, no he entrado todavía, hombre. Estoy abajo del ring. Pero bueno, creo que esto es una pregunta bastante interesante porque nos lleva no solo a la parte metafórica de la armadura del Señor, sino que realmente hay una armadura del Señor y hay unos fundamentos en cómo debemos estar resguardados. Sí. Pero ustedes, o Fran, coméntenme. Eso es Cuéntanos. Efesios 6, ¿no? Yo lo ¿Qué tengo aquí dicen tus apuntado. apuntes? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice ahí, póngaselo a Pato y amarre los cordones. Lo dice, lo pone y lo dice todo. Pero yo creo que no se trata de un evento místico, sino realmente una decisión de fe. Amén. Nos dice que llevemos la palabra de Dios en la mano. Y pues, ¿qué es lo que tú tienes que llevar en tu mano? Lastimosamente, hemos reemplazado nuestras manos para llevar otras cosas y no ser prestos a la palabra. Y aquí me incluyo un poco en ello. Tenemos que, no con esto es que quiera verlos a todos con una Biblia en la mano. Debajo ¿no? del brazo. Con la Biblia de MacArthur, de esta Es grandota. que, Fran, también pasa, yo en mi caso personal, mucho tiempo cargué una Biblia, Sí. pero Sí, no la sí. leía. A ver, yo no estoy bueno. diciendo... Andaba yo no- como de adelante, Ya, ¿no? si la carga, léela. Es que no estoy diciendo que sea algo malo, o sea, sí tenemos, lo bueno sería poder llevar la palabra de Dios siempre, a todas partes, donde Irene estuviéramos. siempre va con su Biblia a todas Incluso, partes. incluso ¿qué parte es que es? Que dice la palabra de Dios que dice que está en el Antiguo Testamento, píntanla en las paredes, en los Sí, dinteles, sí, en no sé sí. qué. Está hablando de tener el ejercicio Asegúrate práctico que la veas. de llevar la palabra de Dios y incluirla en todos los procesos de nuestra vida. Y Efesios 6 está hablando acerca de eso y también de estar llenos del Espíritu, como lo dice en Efesios 6, 18, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración, suplicando en el Espíritu Santo. O sea, no creo que se trate de un evento místico, para contestar un poco la pregunta. Creo que es una decisión consciente de vivir cubierto por la verdad de la palabra de Dios. A mí me gustaría meter una pregunta aquí. Uy, no, Adelante. por favor, no. ¿Y quién la responde? ¿Contra qué yo peleo? O sea, me voy a poner la armadura, bien. Hay acechanzas, bien. Pero realmente, ¿contra qué peleo? Todos contra todos, free for all. O sea, realmente lo que dice la Biblia, que nosotros peleamos contra argumentos, contra altiveces, y que se levantan en contra de qué? En contra del conocimiento de Dios. Esto es muchísimo más práctico de lo que uno piensa. Cada vez que tú ves una serie en Netflix y tú ves algo que tú sabes que dice la Biblia que no está bien, es el momento de pelear. Cada vez que tú ves un anuncio en la televisión de que están promocionando algo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, es el momento de pelear. Cada vez que a tu mente llega algo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, entonces no es como que vengan demonios y yo saque la espada, rápido, dame ponerme. No, es algo, Imagínate cuánto te tardarías poner En la habitación uno ahí. es algo más natural de lo que uno piensa, porque uno tiende a... Señor, ábreme los ojos, déjame ver todos los espíritus que están aquí ahora. No es algo más natural de lo que uno piensa. Entonces, la idea es esta, ¿no? Si yo tengo la palabra, que es la espada, es lo que tengo que usar siempre para atacar esos argumentos. Así es. La fe para protegerme de esos argumentos. Entonces, es algo muy práctico. Y que a mí me gusta esa parte de la armadura, porque es verdad que caímos a lo mejor en vicios en el pasado donde te hacían poner la armadura y te ponías en el ring a pelear. Pero hoy en día, viéndolo como lo estamos analizando ahora, lo que me gusta es ver que mi cuerpo entero está cubierto y tiene una parte fundamental para pelear esa pelea. Sí. O sea, para realmente dar frente. Hablamos ahorita de que corre. Eso también es parte de... Huye. Huye del pecado No hay sexual. que pelear, no te están pidiendo que pelees, es que corras. Huye, Como sí. hizo José, dijo, voy a meter la pata, es que tengo que correr, no hay otra, o sea, no enfrentes, es corre, y es parte también de la pelea. Sí.
Pero eso nos lleva también a analizar nuestra fe en comparación espiritual con otras creencias espirituales. Sí. O sea, entonces, ¿cómo yo evito la comparación espiritual? Uf. Quizás podemos aquí analizar esta pregunta con lo que hay fuera, pero también con lo que hay dentro. Sí, a mí me llegó a pasar que en algún punto, cuando estaba ahí como que, ¿será que creo en Dios o no? ¿Soy cristiana? ¿No soy cristiana? Yo veía otras personas orando, súper entregados, sirviendo, y decía, ay, es que yo creo que no tengo lo que esa persona tiene. Yo creo que no soy tan no sé qué, porque ni siquiera sabía describirlo, como que yo creo que no tengo eso en mí que hace que esa persona sí lo pueda hacer. No me creía capaz. Pero en realidad, en el fondo, era que yo no realmente le había entregado mi vida al Señor. Sí. Y eso era lo que me hacía como estar aquí y allá. Y una vez le dije, bueno, porque les confieso, bueno, no lo dije hace un momento, fui de las que en un punto de su vida le dije a Dios, bueno, Dios, ¿eres real? Pues demuéstramelo, porque en mi vida había sentido como que Dios me hacía como que, hey, y yo como que allí, no, esto no es conmigo, es que estoy muy joven, quiero hacer lo que a mí me gusta, porque vivir. Realmente eso es lo que nuestra mente nos dice, no es que quiero vivir, no he tenido experiencias como otras personas han tenido y demás, pero cuando le dije, bueno, Dios, ahora sí, ¿qué quieres? Y pude acercarme a él, fue que empecé a tener una relación con él y dejé de preguntarme qué tiene él, qué tiene ella, porque ya lo tenía yo. Y era al Señor en mí, al Espíritu Santo. Sí. Pablo exhortaba a la iglesia de Galacia. Estoy bíblico. Pero está en tu, Gálatas, está en mis los- apuntes. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. ¿Y sabes de qué me acuerdo yo? Yo me acuerdo de Pedro. Me acuerdo de Pedro en esa conversación con Jesús, ¿no? Y que le estaba haciendo ahí los pescaditos. Y Que Jesús le hizo el desayuno. Jesús le hizo el desayuno. Es una escena muy linda, muy conmovedora. A Irene le conmueve mucho. Pero Pedro empieza con este rollo como de que, ¿y qué va a pasar con los demás? ¿Y qué va a pasar con él? ¿Y qué va a pasar con ella? Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Es como, apacienta mis ovejas, es que utilizan el Reina Valera. Y es curioso porque creo que compararnos es dañino. Es constantemente Siempre, en todo. dañino, es destructivo. Y el poder nosotros, como lo dice aquí en Gálatas, ¿no? Ocuparnos de lo que el Señor está haciendo con nosotros mismos, de nuestra propia obra, nos quita el espacio de tener que compararnos. Yo creo que la piedra angular en el tema de la comparación espiritual radica en el punto en identificar y saber quién soy yo en Jesús. Cuando yo realmente consigo en mí, soy tu hijo, yo a Camila y a Carlota, hay formas en que le hablo a cada una y yo sé cómo llegarles y sé cómo exhortarlas a un punto en que las quiebro, no porque la manipule, sino porque Las ya conoces. veo su corazón y sé, esto no se lo puedo decir hacia Cami porque se me derrumba, esto se lo puedo decir hacia Coti, a Carlota, porque se me potencia. Y yo comienzo a conocer el corazón, cuánto más el Señor a mí, y yo para qué me voy a empezar a comparar a nivel espiritual con otra persona si realmente la palabra dice que el espíritu da dones como quiere. Justo lo tengo aquí. Léalo. Léela los Corintios 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces yo creo que realmente el secreto va ahí. O sea, Y que lo da como quiere. sí. O sea, a unos les da este don, a otros no, y a mí no me ha dado nada, pues No, glorifica a Dios. Ustedes, no, y es que yo creo que a todos los da. Yo creo Sí, que a todos no, totalmente, los da. totalmente. O sea, pongo- Realmente, y perdón, y aquí hago yo un pequeño inciso, porque a lo mejor nos ven a nosotros aquí hablando y se llevarán una idea equivocada de lo que Nos nosotros vendieron podamos como ser. expertos. Pero al final los dones del Espíritu Santo están en cada cosa y aquí hay gente que se ocupa de cada detalle. Ven que hoy tenemos un setup bastante diferente con luces, con cámaras, con cosas y son personitas que están detrás de ahí. Yo creo que el Señor incluso, eso para mí esos son dones del Señor. Totalmente. La manera en la que podemos utilizar nuestra inteligencia para pequeñas cosas y otros a lo mejor hacer cosas un poco más grandes, pero al final el Espíritu es el mismo. Todos tenemos que estar mirando al mismo lado. David quiere hablar. Yo he sentido mucha envidia mucho tiempo por gente. Yo los veía, digo que yo quiero eso.
y veía al otro que yo quiero así, yo quiero estar ahí, yo quiero ser ese. Es inevitable. Ustedes hablan tan bonito. Me encanta escucharlo y me encanta la nota de Frank. Está bien, pero es que la envidia me corroía. Me corroía, entonces... A todos en algún punto. Por sí. supuesto. Entonces, yo creo que, como han dicho, tenía que decirlo porque a veces, a lo mejor alguno de ustedes está ahí y que yo soy un envidioso, pero yo quiero ser como fulano. Yo quiero, eso que él tiene, yo lo quiero. El tema es, cuando yo pienso así, yo le estoy diciendo a Dios que se equivocó conmigo. Exacto. Dice la Biblia en Efesios que Dios ha preparado obras para que nosotros andemos por ellas. Amén. Y para eso, además de lo que dice Frank, Dios nos capacita y nos da dones a todos. A todos. Todos tenemos. Y todos tenemos un camino que Dios ha trazado. Entonces, ¿qué me ayudó a mí? Si yo pienso que lo que yo quiero es lo que tiene ese, yo estoy diciendo, Señor, tú te equivocaste conmigo. Lo que tú me diste a mí, eso yo no lo quiero. No, yo tengo que abrazar lo que Dios, el camino que Dios ha hecho para mí. Tengo que abrazar los dones que Dios me dio, los talentos que me dio. Y con eso trazar mi camino. Y yo sé que si yo eso lo uso, porque muchas veces lo que queremos del otro no es tanto ni siquiera por lo que hace ni cómo lo hace, sino porque ve cómo la gente lo admira y yo quiero eso, yo quiero ser admirado, yo quiero ser un tipo famoso. Y hay mucha pecaminosidad en eso. Sí. Bueno, y creo que está muy conectado con tema identidad, ¿no? Porque solemos creerle mucho a Dios cuando se trata de otras personas, pero cuando se trata de nosotros, es como lo que les decía hace un momento de mí, ¿no? Como que siempre estamos, no, sí, por eso somos buenos dando consejos a otros. Totalmente. ¿Verdad? Somos los más expertos dando consejos y decirles a otras personas cómo deben pensar de sí mismos, cómo deben actuar, pero cuando se trata de nosotros, incluso a Dios, inconscientemente, lo que dice David, le decimos, no, Dios, conmigo sí, te quedé muy mal hecha, te quedé muy mal hecho. Pero realmente necesitamos encontrar esa... No quedaste mal hecho. Bueno, gracias. Qué bonito. Necesitamos volver a esa identidad en el Señor. Beso, beso. Y la pusieron a mi lado. No, Cada porque me momento se censura. aprovecha. Totalmente, totalmente. A ver, esto nos lleva a un escenario donde muchas veces creo que hemos debatido y es un punto importante, interesante, diría yo, y es, ¿puedo perder la salvación? Vaya melón. La respuesta corta. Bueno, hay varios. La respuesta corta, amigo, no. No, Ok. no, la palabra de Dios. Mira, en Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, tengo mis apuntes. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. Y verdaderamente los que... incluso hay un... Es que no me quiero poner profundo. Luego, yo creo que el quien tenga a tener esta conversación, se lo digo al público, luego nos invitan a lo mejor, no a un café, una hamburguesa de carne, No hables de comida porque ya está, ¿verdad? una Coca-Cola con refil. Bueno, es un tema profundo porque existen corrientes, y muy hay quienes debatible. piensan y Sí, debaten sí. y lo exponen también a la luz de la palabra, pero entonces recuerdo mucho un comentario que me hizo una persona y me dijo, ¿y entonces qué de las personas que han estado, han sido pastores 10 años, 15 años y Dios las ha usado mucho y luego se apartaron y ahora son hinchas del Barcelona y no sé qué? Entonces, Siempre le gusta dicen, meterse con los equipos. pero la palabra de Dios dice que, a ver, voy a parafrasearlo porque no lo tengo en mis notas. Él dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, auxilio David. Sí, veían, hablaban. Hablaban, Sí. pero no eran de nosotros. Creo que no se trata de que perdió la salvación, sino ponernos en preguntas más profundas, nunca la tuvo. Yo creo que este tema es un tema Con que hay que hamburguesa tratarlo Sí. con, no sé, con humildad, porque ciertamente si yo voy a la palabra, hay gente que está muy segura de que sí se pierde. Sí. ¿De Y con acuerdo? argumentos bíblicos. Correcto. Entonces, hay de parte y parte, hay formas de verlo, hay formas de interpretar. Eso depende, a lo mejor, los lentes que te pongas para interpretar las escrituras. Te va a decir una cosa u otra. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Creo que cada uno tiene que acercarse a la palabra, estudiar la palabra y ser guiado por el Espíritu Santo.
Y creo que tenemos hermanos que creen que se pierde la salvación, otros que no creen que se pierda la salvación, pero no es lo que define nuestra salvación. Totalmente. Nuestra salvación está en Cristo. Entonces, es una pregunta legítima que no se puede responder en 3 minutos. Sí. Por eso Lleva- decía lo de la hamburguesa. pues. Sí, varias, no sé. Yo me apunto. Postres. Sí, sí. Entonces, yo creo que tampoco es un tema que yo te lo explique y tú lo entiendas así. Creo que es un tema que cada quien tiene que ir a la palabra, estudiar los textos, preguntarle al Señor y pedirle... Guiados por el Sí, Espíritu sí, yo Santo. creo que sí. Y también colocarse, o sea, porque es muy fácil yo responder hoy, la salvación no se pierde. Y el que está ahí medio tambaleando dice, toma, o sea, tengo Voy a- carta blanca. Voy a hacer lo que No, quiero. porque o la sea, salvación produce un fruto en el creyente. No, Exactamente. no. No, que lo respeto, Sí. porque yo puedo estar en las dos posturas, en que sí se pierde, no se pierde. Pero, habla Daniel, ven cómo, conociéndome, yo prefiero pegarme ahí como si se me perdiera, aferrarme todos los días. Actuar gente- como si Sí, sí. Atornillarme. Hay gente- yo conozco gente que digo, no, que yo necesito pensar que sí se pierde. Exactamente, Porque exactamente. soy Entonces, malo. prefiero poner, yo hablo por mí, ¿eh? No le estamos diciendo que esto sea absolutamente así, porque es lo que decía ahorita David, hay una interpretación, pero Daniel Bencomo cuando piensa en la salvación dice, Daniel, cuídala con temor y temblor. Entonces, cuando la cuido con temor y temblor, no es que estoy pendiente de qué está pasando alrededor, sino que estoy pendiente de qué está pasando en mi ser. ¿Qué está ocurriendo conmigo y cómo yo hago que eso mío no explote como un volcán? Porque yo conozco este ser. Pero el que cree que no se pierde, la cuida también. También, pero... Claro. Sí, es, Pero- que es lo que iba yo a decir. Es que el concepto de seguir ahora está un poco tergiversado, porque ahora por lo menos seguimos a alguien en Instagram y le damos seguir y ya. Y si de vez en cuando me aparece algún post o alguna publicación que esa persona haga, pues lo estoy siguiendo, ¿no? Me estoy enterando. Exacto. Pero seguir a Cristo es completamente diferente. O sea, cuando tú recibes la salvación del Señor es porque crees que Él existe, que lo hay. Crees en Él y por medio de la fe recibes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te convence. O sea, no solo lo dice la palabra de Dios, ¿no? Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O Totalmente. sea, nos convence de que estamos llevando una vida mala, que vivíamos llevando una vida mal, nos empieza a regenerar y empezamos a pensar como el Señor quiere que nosotros pensemos. Entonces no creo que tenga mucho sentido pensar de que alguien pagó por nosotros el boleto y luego no vamos a tomar el avión, nos vamos a ir caminando. O sea, Es no, así. no tiene nada de sentido. Es así. Si realmente yo estoy consciente de que quiero ser salvo, pues no es un acto de seguir tan ligero, sino que es un acto de seguir profundo. Alguien pagó esto por mí, entonces Exacto. voy a hacerlo. Yo creo que Voy a es, creerlo. yo creo que es entender también el Evangelio, ¿no? Cuando tú ves tu condición donde estabas, lo que Cristo ha hecho, que tú ves a Cristo como tu Salvador, ese amor te impulsa. O sea, y yo siempre lo comparo con una relación sentimental. Tú cuando tienes una pareja, no quieres hacer nada para herir a esa persona. Haces todo lo posible por agradar a esa persona. Y es mi relación con el Señor. Si yo lo conozco, si yo lo amo, si yo entiendo lo que Él ha hecho, yo voy a querer dar todo de mí. Lo que pasa es que lamentablemente no muchas personas entienden el mensaje del Evangelio. Y eso es para otro podcast. Pero es importante que yo como creyente conozca a profundidad el Evangelio y sus implicaciones en mi vida. Y eso, cuando yo lo entienda, yo voy a amar al Señor y no va a ser una carga seguir. De hecho, es un deleite. Totalmente. Es un deleite obedecer al Señor, porque es lo bueno para mí. Totalmente. Y bueno, tenemos entonces ya nuestro primer tema, experiencia con Dios. ¿Cuál es mi experiencia para poder hablar de Dios? Aquí creo que la conclusión sería cuál es mi intimidad y cuál es mi nivel de búsqueda hacia el Señor. Así que por favor un fuerte aplauso porque hemos terminado nuestro tema número 2. Vamos por el 2. Y son 24. Agárrense de la silla. Damos la bienvenida a nuestro tema número 3. Tema número 3. Pueden aplaudir si quieren también. Esto. Y aquí nos vamos a, como decía ahí, fe en la vida diaria. Pregunta Pepito Pérez. Aquí pueden entrar muchas cosas, estudio, adoración, expectativas, muchas cosas. Pero hay una pregunta interesante, Eso no se acaba, ese sonido no se acaba no nunca. se acaba nunca. Ahí. Yo creo que los jóvenes preguntan mucho de ¿qué? Yo- Relaciones. Hablan de mucho, estudios. sí, los jóvenes yo creo que se enfrascan mucho en temas de relaciones, en temas de estudios, temas de trabajo. Y yo durante un tiempo me hice esta pregunta, ¿eh? Yo durante mucho tiempo me decía, ¿cómo incluyo a Dios
en mis estudios. Estoy estudiando. ¿Cómo lo incluyo? ¿Cómo lo hago parte de esto que odio hacer? Porque habían cosas que no me gustaban estudiar. Habían otras cosas que sí me gustaban. Yo creo que en este momento, o siempre, hay gente que limita mucho al Señor, a Dios. Entonces, lo tengo en mis anotaciones, que creemos que Dios está solo en la iglesia, en una oración, o buscamos de Dios cuando tenemos un problema. Lamentablemente es así. El que no cree en Dios se acuerda de Dios cuando está pasando por una situación difícil. Entonces ahí vemos hacia arriba y digo, Dios mío, ayúdame, auxíliame. Pero Dios es más que eso, Dios está en todo momento contigo. Únicamente tienes que abrirle la puerta e invitarlo a tu vida. Y yo creo que en los estudios no es solo incluir a Dios, o sea, va más allá de una oración por un examen, por algún trabajo, por algún compañero. Es sencillamente reconocer que tanto mis conocimientos como la sencilla oportunidad y bendición de tener el poder ir a un instituto, el poder ir a una universidad, allí reconocemos que Dios, que todo esto viene de Dios. En este momento se me viene a la mente Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios, ¿no? Entonces yo creo que, y yo los invito a que, yo trabajo en colegio y más de una vez les he hecho les he dado este consejo a los chicos. Lamentablemente son chicos que no creen en Dios y esto lo ven como algo innecesario. O sea, no necesito de Dios para sacar buena nota. En realidad, puede que hasta sin estudiar saque buena nota. Pero pongámoslo en práctica. Hagamos todo con una actitud de adoración, de adoradores. Incluyan al Señor en eso que tanto les cuesta, en esa asignatura que tanto les cuesta, y de esa manera yo creo que podemos también darle la honra a Dios con nuestra mente y dando lo mejor de sí de cada uno. Eso también es... Y yo creo que hablando de lo que veníamos, alineamiento, la experiencia, intimidad con el Señor, yo recuerdo una vez que también le hice esta pregunta a mi papá, yo lo veía que él ofrendaba a lo mejor en la iglesia o daba el diezmo, y yo decía, yo no trabajo, ¿qué le ofrendo? No tengo nada que ofrendar ni diezmar. Me dice, tu vida tiene que ser una ofrenda día a día para el Señor. Entonces empieza a traer buenas notas, esa es tu ofrenda. Y a lo mejor me lo hizo como una medida de manipulación. De decirme, yo creo que sí. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Pero funcionó porque yo empecé a esforzarme Puros cuatros. sin necesidad de ver el versículo de que lo hiciera como para el Señor. Comencé a decirle, es verdad, voy a ofrendarle este tiempo, estos minutos que voy a dedicar para estudiar, para este examen, y realmente yo, en mi experiencia, comencé a ver resultados y se lo comencé a ofrendar a Dios. Y a partir de ahí, no solo mis estudios, cada área de mi vida comenzó a ser, Señor, te lo entrego, te lo doy. Entonces, yo creo que es la forma más sencilla, más fácil de incluir a Dios. Pusimos ahorita estudios, podemos poner aquí lo que quieran. Sea, sí. ¿Cómo incluir a Dios en mis? ¿Cómo incluir a Dios? Eso contestaría la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir adorar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente? Sin distracciones. La clave es hacer lo que hizo Enoc. Enoc caminó con Dios. A mí una vez me hacían analogía no es como que me daban este ejemplo o esta imagen, y es que me decía, muchas personas hablan de cosas más espirituales, menos espirituales, o en qué punto está Dios, no está Dios, y me decían, es que tú no te quitas tu espíritu y lo dejas colgado en una percha mientras te cepillas los dientes, o te bañas, o duermes, o te vas al instituto, por ejemplo. El Señor siempre está contigo, tú eres un ser espiritual, tú no es que hay momentos de la vida que te quitas y te pones como si fuera un abrigo el espíritu. Entonces, Dios siempre está contigo, es ser consciente y caminar con Él, ¿no? Caminar con el Señor y ser consciente, porque es que nos pasa, es que se nos olvida que Dios es un Dios omnipresente, Sí, que siempre está con nosotros. Y ahí yo creo que retomaría la pregunta que hacía Fran de cómo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero sin distraerme, sin que vengan pensamientos ajenos. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos. Yo creo que llega un momento donde evidentemente esto podríamos matizarlo de qué es adorar.
Y ahí sí nos podríamos extender a otro podcast. Otra hamburguesa con... Exacto. Entonces ya llevamos 2 combos. Oye, pero yo quiero que, a ver, yo me voy a incluyendo mis estudios, incluyendo el orar, incluyendo en mi día a día, esa cercanía con el Señor. Ahora mismo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, mi única distracción eran mis amigos. En ese momento eran los amigos, la televisión, si alguien tocaba la puerta, mi mamá va a salir, me quiero ir con mi mamá. Y yo tomé la decisión de Y Danielito en su momento. Pero yo tomé la decisión de decir, mira, yo me distraigo mucho. A mí me llaman mucho por teléfono, a mí me gusta bajar, estar con mis amigos. Y yo tomé la decisión de, ya llegada una hora, tú no tenías un Instagram. Tú, sencillamente, había mala programación en la televisión y tenías que estudiar. Paréntesis, Caro, no había móviles. Y la forma de que te llamaran era llamando a la casa. Son fijos. Claro. Y ya a una hora no podías llamar. Caro no le hacía falta llamada. Caro ya estaba afuera. Caro ya lo olí y decía, me voy. y cuando ella habla de distracciones, lo puedo decir totalmente. Cuando ella realmente dijo, stop, se paran las distracciones. Y es una cosa que yo admiro de ella cuando ella dice, no más, es no más. O cuando dice, vamos, es que va a ir contigo, es que no, y te va a acompañar hasta la última consecuencia, pero va. Perdón, es que eso requiere una intencionalidad, ¿no? Exacto. Sí, esa es una de mis palabras favoritas de este año, intencionales, ser intencionales. Pero actualmente las distracciones son 24/7. Tú en el teléfono tienes redes sociales por doquier y ahora no es solo TikTok y no es solo Instagram y que por allí antes decían Facebook es chismoso. No, tú eres el que estás publicando en Facebook tu vida. No es que Facebook ¿sabes? Facebook ya no, ya estamos Entonces demasiado... ahora es Instagram, es Yo TikTok. no soy la generación de Facebook. Instagram, TikTok, Yo creo que Threads, la mayoría no tiene Threads. Yo no tengo Threads, pero también veo que es como con diferentes imágenes, un poco más a fondo de todo el mundo. Entonces yo creo que, y se lo he dicho a varias de mis chicas del grupo, y cerrada la puerta, allí, en tu intimidad, apaga el teléfono. No es que vas a empezar a ver el teléfono, porque van a haber pensamientos y cosas que, a ver, ¿qué dice? Ay, mira, una notificación. Y empiezan a llegar las notificaciones y te vuelves a distraer. Entonces, yo creo que es un tema de disposición, decisión y enfoque. Yo quiero ponerme un poquito más rudo. Adelante. ¿Puedo? Sí. Ok. Apuntes. La verdad es, chicos, uno cuando elige carrera, estudios y tal, nadie piensa en Dios. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno elige muchas veces, uno elige pensando en el dinero. Claro, que es lo que me va a dar más dinero. Ya está. Tiempo, bienestar. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, ya tomaste la decisión de estudiar eso que estás estudiando. Y no pensaste en Dios en eso. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Lo recuerdan? Sí. Y no son solamente para la iglesia. Hay algunos que sí, otros que sirven fuera. Pero yo voluntariamente elijo no hacer eso, que lo que yo me siento bien, con lo que me siento cómodo, que es algo... No, yo voy a hacer eso porque yo quiero dinero. Claro. Entonces yo creo que incluir a Dios en mis planes, en mi vida, pasa por el tema de cuando yo elijo... ¿Por qué estoy eligiendo eso? ¿Yo elijo eso porque voy a tener dinero en un futuro o yo elijo eso porque Dios me ha llamado a eso? Totalmente. Sí. Totalmente. O sea, tocamos el tema de los estudios, tocamos el tema de la adoración y las distracciones. Y yo, por ejemplo, yo estudié administración de empresas en la universidad y hubo un momento donde me tranqué, no pasaba una materia. Y yo le dije a mi papá, abandono, se acabó, esto no es para mí. Yo nací para esto. Y mi padre me dijo, es correcto. Creo que te equivocaste en la decisión que tomaste. No era esa la carrera. Pero... tienes que terminar. Todo lo que empiezas, lo tienes que terminar. Cuando lo termines, trata que sea rápido para que entonces te enfoques en lo que quieres hacer. Decisiones y parar distracciones. Y eso nos va a llevar a un momento de adoración donde realmente apago notificaciones. Chicos, hagan el ejercicio un día, apaguen las notificaciones del móvil. No, yo diría que poner modo avión, de verdad.
Apaguen las notificaciones. Tener Biblia física, empezando Sí. por ahí, no la Biblia en el móvil, porque Pero es que mira, llega la notificación y ya está. Son buenas aquí. Sí, Yo con tengo la- notificaciones pero- ahora. Yo le voy a La decir. ventaja es que le No, puedes no, aumentar el tamaño de la letra, ¿no? Los de mi edad ya me empiezan a Total, entender. pero escuchen, yo quité las notificaciones de mi móvil y dije, ¿y esto para qué sirve? Eso ya no me dice nada. No me dice si alguien subió la historia, si están diciendo, si no están diciendo, y me comencé a dar cuenta que mi vida se estaba enfocando a qué sonaba, qué salía. Ay, devocional diario. Ay, ¿verdad, papacito? Efesios 3:2. Gracias, Señor. Siguiente historia. Ay, están ahí tirando misiles, no sé qué. Bombardeo. Hay que matarlos a todos. Palestina. Ah, Palestina. El pueblo de Israel, genocidio, no sé qué. Yo soy cristiano. Esto estaba gobernando mi adoración, estaba gobernando mi día a día, estaba gobernando absolutamente todo. Todo. Lo dijiste bien. Nuevamente, apaguen las notificaciones, chicos. Y vamos a caer. ¿Cómo se hace Y eso? suena- Apagan el teléfono. ¿Cómo se Apaga apaga la notificación? Tírenlo en la papelera. Lo que le quiero decir con esto es que evalúen cuáles son las distracciones que hay en sus vidas que realmente no le permiten enfocarse a lo En que lo veníamos importante. hablando, esa experiencia, esa intimidad con Dios, para realmente, me dicen mucho, que no sé quién soy. Claro, es que si no estás conectado a la fuente no vas a saber quién eres, estás buscando experiencia en todos lados y caemos en un tema juvenil que nos está permeando a la iglesia, que es cómo lidiar con esas expectativas de la sociedad. O sea, cómo yo puedo lidiar con esas expectativas que la propia sociedad me dice y ahora le metemos la moralidad. Entonces, hemos colocado el nivel del éxito o la valoración de éxito en unos estándares que son a veces imposibles. Imposibles, pero porque estamos pendientes del me gusta, de la valoración, del que me dirán, que el no sé cuánto, es que no estoy, es que no encajo, es que a los 30 años tengo que estar casada con 2 niños, con no sé qué, tener una familia, el trabajo. O ¿no? simplemente sentirte bien porque siempre tienes el último móvil. Exactamente, Claro. Sí. exactamente. Entonces, caemos en un plano de expectativas irracionales. Y donde- no bíblicos. Y no bíblicos, exactamente, no bíblicos, o sea, donde nos estamos comparando con una realidad que ya sabemos que es pecaminosa y que nos está llevando a unos estándares que ya el pecado que se trata en el joven o la necesidad que estamos evidenciando el joven no es que, Daniel, es que tengo debilidad en la pornografía, no, Daniel, es que tengo debilidad en la fornicación, no, Daniel, es que he caído en drogas, no, hoy en día la debilidad es me quiero matar. Me quiero morir, esta vida no tiene sentido, no sé quién soy, estoy frustrado. Entonces ahora estamos acá, Sí. todo aquí. ¿Por qué? Porque estamos envenenándonos en expectativas día a día y cuando lo llevamos a la luz de la palabra, no sé quién soy. Entonces, ¿cómo lidiar con esas expectativas? Valora primero quién eres en el Señor. Y es de que nos estamos llenando, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento. O sea, si tus expectativas están en la sociedad, en lo que te dicen, en lo que deberías ser, pues realmente estás escuchando a quien no deberías escuchar. Si escuchas al Señor y lo que dice de quién eres y que tiene para ti, va a cambiar ese sentimiento de Miren, yo hablaba de propósito, sobre todo. Yo hablaba con un chico hace poco, diría 3 semanas, y me decía, pero lo que me vayas a responder, no digas Dios. Le dije, ok. Y no menciones nada de la Biblia. Yo le dije, entonces no te voy a responder nada. Sí. No te voy a responder nada porque ¿Qué tú quieres quieres escuchar escuchar? en la carnalidad. ¿Qué quieres Y tu escuchar? carne, sí, tírate por ese tobogán, hijo, disfrútalo. Tírate por ahí. La palabra dice que todo te es lícito, anda y lánzate, pero te lo voy a tener que decir, no todo te edifica. Pero No- esa persona era creyente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Vale. Realmente. Escúchame, y ojo, y al final tuve que ir con la palabra y le dije, amigo mío, la palabra dice que no te conformes a este mundo. Sí. No te conformes. No somos de este mundo y no te puedes conformar a lo que te está vendiendo este mundo, porque no es eterno. Hay un texto que no tengo en mis notas. ¿Vale? Yo sí tengo Pero una que el nota aquí. Espíritu Santo te Sí trajo. tengo una nota, yo tengo 2 notas y, Lo tengo, y una va a lo rayar tengo, muchísimo. lo tengo en una aplicación, cosa que mi hermana Melissa No, yo despreció. digo para los momentos de intimidad con el Señor en casa, cerrada la puerta en la habitación. Si no te quieres distraer, pues Es que mejor no. si tiene luz tenue es imposible leer. Pero- En fin, no pasa nada. No, y El texto es el siguiente. aumentarle el tamaño a la letra. Él sabe cuál es su distracción. El texto es el siguiente, dice,
Romanos 12, 1 y 2, para mí son textos... Ah, yo la tenía. Cruciales. Son textos anclas para mi vida, por lo menos. Dice, por lo tanto, amados hermanos, bueno, Pablo viene explicando el Evangelio, explicando que no teníamos opción, que necesitamos a Cristo, la obra que Él ha hecho, un montón de cosas. Entonces, después de todo eso, te muestra como la belleza del Señor. Te dice, por tanto, por todo eso que yo te he venido diciendo, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Se está enfocando nuestra vida ¿a quién? A Cristo, a su obra. Vale. Sigue diciendo que sea un sacrificio vivo y santo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere morir? Pero aquí está diciendo, o sea, muérete, o sea, sacrifícate. Tus deseos, tus aspiraciones, a veces si no van alineados con la palabra, ¿sabes? Ok. La clase de sacrificio, a ver, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera, escucha, la verdadera forma de adorarlo. No es que te salte una notificación. El versículo del día, ya leí la Biblia. Tengo que orar. Señor, gracias por este día. Amén. Santa Ya oré hoy. María, Madre, yo ruego por nosotros. No, tío. No. Pero lamentablemente, yo me vi ahí mucho tiempo. Sí. Tengo que leer la Todos Biblia. En algún punto. Sí. 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 Y a lo mejor alguno de ustedes esté ahí. Sí. Y que está bien. Si estás ahí, vale. Pero vamos a seguir caminando. Avanza. Vamos a seguir caminando. Entonces, verso 2 dice, verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y nos la pasamos en eso. Totalmente. Es decir, si hay una serie en Netflix que está en tendencia, yo tengo que ir corriendo, hacer un maratón para verla, para poder hablar con los amigos de esa serie, ¿o no? Sí. No, ojalá. Y oigan, yo que soy adicto a las redes, decido un día apartarme de las redes para no spoilearme de la serie, porque todos los memes son de ahí. Claro. ¿Sí o no? Claro. Esa es la vida. Sí. Vale. Sí. Pero ahí estoy imitando. Vale. Sí. Y aquí dice que no. Vale. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La clave. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Súper. Eso merece un aplauso. Qué bueno que está David. Qué bueno sí que tenemos Qué un bueno, experto qué en bueno. nosotros. Fue el único experto que vino. Tengo algo que decir que vamos a salirnos resto porque se nos estaba quedando dentro de la programación. Eric, tú tienes la pregunta. Es la que nos va a contestar Vega. Sí. Como ¿Cuál invitada es la pregunta, Eric? especial. ¿Qué puedo hacer si me alejo de Dios? Un aplauso para Vega. ¡Vamos, Vega! No, ¿Esa no es? ¿Cuál es? ¿Cómo ¿Tú la puedo tienes? confiar en Dios siempre? Sí, esa. esa. Otro aplauso para Vega. Ahora sí. Muchas gracias por este tiempo. Y bueno, yo, cogiendo también algo de lo que habéis estado comentando, voy a enfocarme en la relación que Dios busca con nosotros. O sea, una relación no se sustenta si no hay confianza. Todos estaréis de acuerdo en que cuando perdemos la confianza en alguien, porque nos ha traicionado o por cualquier razón, esa relación no se puede dar. La fe, la palabra fe viene de confianza. En latín, confide, con fe. Entonces, si tenemos confianza en Dios es porque tenemos una relación con Él. Y Él nos ha demostrado que es digno de confianza. Entonces, por eso podemos confiar en Él siempre. En cualquier situación, ante cualquier pérdida, ante cualquier dolor. Hay un versículo que una amiga mía me envió en una postal cuando había postales, cuando yo era joven como vosotros, que tenía 13 años y no había WhatsApps, nos enviábamos postales. Y me envió un versículo que leí por primera vez, Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén.
Y cuando yo leí este versículo y leí el adverbio de tiempo siempre, dije, qué bien, siempre puedo confiar. No importa lo que ocurra ni lo que pase, mi relación depende, mi fe depende de mi relación con Dios y depende de Él. Y he escuchado una ilustración, y termino ya, una ilustración preciosa, porque muchas veces pensamos que la confianza que tenemos en Dios depende de nosotros y no depende de Él. Sabéis, todo el mundo tiene fe, aún los ateos tienen fe, confían en alguien, confían en algo. Pero imaginaos un hombre o una mujer que está ante un lago helado y tiene que saltar al otro lado. No sabe cómo está el lago, no sabe si pone un pie y se resquebraja o si se va a mantener firme, pero sabe que si quiere pasar al otro lado tiene que poner un pie en ese lago. A lo mejor es la persona con menos fe, pero salta. Y si permanece, esa fe depende del fundamento que tiene debajo de sus pies. No, lo importante no es la fe, lo importante es dónde se ponga la fe, el fundamento de la fe. Y si la fe es Cristo, puedes saltar aunque seas el ser más inseguro del mundo, porque lo que tienes debajo de tus pies es la roca. Amén. Y eso es lo más importante, la roca, no ni siquiera tu fe. Es por gracia, por medio de la fe, pero es por gracia. Así que podemos confiar en el Señor, podemos tener fe, porque el fundamento es Él. Amén. Amén. Gracias, Vega. Qué buena Vega, parte. se ve que Vega es profe, ¿no? Dijo el adverbio. Sí. Dijo adverbio y Venga, yo que profe. adverbio. Adverbio. Ah, sí, sí es. Yo en mi cabeza. ¿Qué es lo que era? Chicos, interesante. ¿A cuánto le está gustando este podcast? Vamos, Dani. Yo creo que va a haber que pisar el acelerador. Vamos a pisar el acelerador. Sí, Dani, y quería- como pregunta extra ya, que creo que es una pregunta muy importante. Ponla que hicieron, aquí. No, es porque ya la había metido. ¿Qué puedo hacer si me alejo de Dios? Que fue una pregunta que hicieron y es algo muy importante. Vuelve, amigo, vuelve. Donde quiera que estés, vuelve. Te estás perdiendo de David. No te preocupes que Dios no se ha alejado de ti. En la palabra, Cristo pensó en eso. Sí. Y nos dejó la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo, sí. Ya pensó en eso. Y yo creo que ahí vemos a Jesús contento de recibir a ese muchacho que se fue con reclamaciones injustas, reclamaciones, vale, vete. Pero yo veo al hijo recibiendo a ese muchacho y haciendo una fiesta. Vuelve, ya está. Y el Señor lo va a celebrar y te va a abrazar y te va a dar todo de nuevo. Te va a restituir. Yo creo que es el ejemplo más maravilloso que tenemos en la palabra para eso. Y algo que tenemos que tener en claro es de que Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos quien nos alejamos de Él. Y en Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Entonces, creo que orar y confesar nuestros pecados es una parte muy clave para poder venir Empezar. y ¿Qué sí, fue lo que hizo el chico? Claro. Sí. Padre, he pecado contra ti. No se quería ni siquiera acercar. Pero ¿qué hizo el padre? Fue y lo recibió. Así es. O sea, ahí hubo todo, ¿no? Pero el tema aquí es Dios no te rechaza y como dice, o sea, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Totalmente. La palabra dice, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así es, así es. Chicos, pisamos el acelerador para poder caer Siguiente en más tema. temas. Sí. Siguiente tema. Siguiente tema, Uy, siguiente este tema, tema se va siguiente poniendo. tema. Creo que le va a gustar a ver. todos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Verdad o mentira? Ay, señor. Y este tema nos encanta a Fran y a mí. Que hablen los expertos. ¿Cómo? Es que Toque la tecla. es bueno ver cómo sufren, ¿no? A ver, paréntesis para que entiendan lo que acaban de decir. Resulta que Francisco y Daniel
se creen expertos cupidos, ¿vale? Creen que pueden ayudar a juntar parejas, Tenemos pero testigos aquí. no tenemos ningún caso de éxito Sí, todavía. tengo uno, no lo voy a decir aquí, pero tengo uno. Uno nomás. No se atreven a seguir los consejos. No, Y así van. que se queden No voy mejor a aquí decir en más el nada. podcast. Y creo que esta es otra pregunta en la que tenemos a Siguiente Vega. tema. No, mentira. Esta es una pregunta en la que tenemos Es otra a pregunta. Vega. Ah, donde Vega. Tenemos aquí A ver, un participación. aplauso Vega, para nuestra nuevamente. experta. Vamos, nuevamente. otra vez, a la profe Vega. A ver, la pregunta ¿cuál es? A ver, yo no soy experta en este tema teóricamente, pero sí por experiencia, porque yo no soy soltera porque enviudé o porque me divorcié, sino porque nunca me he casado. He tenido novio, en alguna ocasión ha habido intentos de, bueno, pues vamos a entrar en una relación, pero no con éxito. Y yo me declaro soltera, pero completa. Porque ¿Y hay algún adverbio ahí? No. ¿Y por qué me declaro soltera pero completa? Porque no se basa en mí, se basa en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, nuestra identidad está en Él, porque dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor dice en su palabra que nosotros estamos completos en Él, pero que, por supuesto, cuando Dios vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo, pues hizo, no que le hizo a la mujer, no, hizo a la mujer, para que estuviesen juntos, porque también dice la palabra que no es bueno que uno esté solo, que mejor que estén dos, ¿no? Porque cuando uno cayere, el otro le levantará. Pero nuestra identidad no está en el otro, porque nadie nos puede hacer feliz. Y esto me lo confirman casados, ¿no? Y casadas. Tú no puedes hacer feliz a nadie, ni nadie te puede hacer feliz a ti. Nuestro gozo está en el Señor. Y viene la otra persona a completarte, ¿no? Y el Señor es nuestro proveedor. Yo puedo proclamar en esta tarde que el Señor ha sido, es y será mi proveedor emocional, mi proveedor sentimental, mi proveedor económico, porque en Él estoy completa. Y yo puedo tener gozo. Ha habido momentos de todo, hay momentos de todo, pero creo que comparto con los casados que también hay momentos de todo. Es decir, no porque esté soltera, yo lo paso peor, lo pasaré peor en algunos momentos, pero el que está casado también. Además es un don de Dios. Dice 1 Corintios 7:7, quisiera más bien, dice Pablo, que era soltero, que todos los hombres fuesen como yo. Y está hablando en el contexto de la soltería. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, que es un don de Dios la soltería. Mientras estés soltero, mientras estés soltera, porque esto no es apología de la soltería. Cada uno tiene su don y tiene que buscar cuál es la voluntad de Dios. A lo largo de mi vida he pasado por mucha presión. ¿Y tú cuando te casas? ¿Y tú cuando tienes novio? Y yo le he dado gracias a Dios por permanecer y resistir, porque si no era para mí, si yo me caso por presión, habría sido un desastre, un fracaso total, exactamente. Y lo último que quiero comentaros es lo que dice también, a ver si encuentro aquí, que también tengo mis notas, Fran. Dice la palabra... En letra grande. Sí, no te creas, ¿eh? Fíjate, con lentillas y todo. Soy el único entonces. Dice, puedes ocuparte mejor de las cosas del Señor. 1 Corintios 7:32, Pablo otra vez dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Porque cuando estás casado, y espero que los que estéis casados lo podáis confirmar, tienes que contar con la otra persona para todo. Incluso si Dios pone en tu corazón el ser misionero, irte a África, seguramente que si Magel estuviese casado, le habría dicho a su esposo, me voy a Togo, ¿te vienes o no? ¿O me acompañas? ¿O qué tal si voy yo? Pero cuando eres soltero, eres soltera, tú decides.
y tú decides poner toda la carne en el asador y tienes el tiempo y no tienes congoja porque sirves al Señor, y lo dice Pablo, la palabra inspirada, ¿no? Así que yo te doy un último consejillo, si se puede llamar así. Vive con propósito en tu soltería. No esperes a tener pareja para tener propósito. Puedes vivir una vida con propósito mientras eres soltero o soltera. ¡Bravo! Grande. Gracias, Vega. Sí, o sea que yo soy tu congojo, mi amor. Eres el congojo. Yo soy el congojo de Melissa. Sí, sí. Chicos, créanme que todos estos temas, estos puntos, estamos tratando de atenderlos de una forma coherente, de una forma a la luz de la palabra y de verdad disponiendo de nuestro corazón para ir más allá de lo que está escrito solo en una pregunta, porque a lo mejor esto alberga una mochila de dudas atrás y creo que esto es un inicio para poder abrir escenarios y ambientes donde tengamos debates, no solo aquí grabándonos, sino que ustedes puedan ser parte de este debate, porque eso también nos enriquece. O sea, esa comunidad y lo que decía ahorita anteriormente David, de poder estar juntos y yo conocer el testimonio de Vega y afianzarme allí, o sea, abrazarme a esa experiencia que me va a generar a mí una seguridad, oye, no estoy solo, esto lo está viviendo otro, ya lo ha vivido otro y mira cómo lo vive, se convierte en mi ejemplo y posiblemente eso sea parte de un discipulado. Pero este tema de la soltería, y cuando les decía que me encantaba este tema, es porque a mí me encanta el tema de la familia. O sea, creo que es un punto importante cuando yo me iba a casar con la primera novia que tuve. Alguien tiene problemas nasales. Mi papá me dijo, acuérdese que usted se casa con su familia también. Uy. Y yo vi para la familia. Y le vio al suegro y dije, dijo, no. yo ahí no encajo ni Eso es obligado. verdad, eso es cierto. Ni obligado, es que no hay forma de atornillarme ahí. Yo estaba, hay una expresión en Venezuela que dice, bailando como gallina, ¿cómo es que dice? Como el Chavo del Ocho. Venezolanos aquí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Baile de gallina en gallinero, algo así. Algo así. Esa es no la cuadraba, idea. que aquello no cuadraba. O sea, yo decía, no van en lineamiento. Y ahí salta una pregunta muy interesante. No y veo a es- nadie en mi iglesia, no veo a nadie en ningún sitio que crea en Dios que No hay yo que me enamore, que yo crea que vale la pena. ¿Qué hago? Uy, es que, ahí es que empieza la chica, es que todos son Ahí, feos. ahí. Nunca Es que no hay oye, nada. En la iglesia no hay nada. En Coliseo para la chica, Todos oye, saben, no no esa saben chica iglesia. para ese tío. No, y En otras los iglesias. chicos también, los chicos empiezan No, en es otras que- iglesias pasa, aquí no. Mira, Jamás yo nos han hecho ese óyeme, Es comentario. que todas son pelipintadas y no me gusta. Paréntesis. Quiero un chico con valor, que me aporte. Una Y- chica de alto Yo les tengo no sé, un cuento, yo les tengo un No, y cuento. pone unos estándares de una cosa y la ves a la chica o sí. ves al chico y dices, ¿tú qué estás Yo- yo- pidiendo? yo sé- Primero anda, vete en el espejo, mira lo que eres y después pide, tío, pero Yo sé- no yo me sé- pidas esto que tú estás aquí. No. pero ya, el tema Yo sé serio, la serio, pregunta serio. que se viene y yo creo que se la tenemos que tirar a Carolina. ¿sabes? Yo- ok, pero escúchame. Se lo voy a lanzar a Caro. Se lo voy a lanzar a Caro y es interesante porque no solo es que muchos se lo han hecho, sino que se lo hacen. Y está mal tener novia o novio, según sea el caso, no cristiano. Ponete ahí algún sonidito. Creo que condiciona la respuesta ese sonido. No la condiciona. ¿No? Ok, mejor. Ok, venga. Creciendo, como Toad. Escúchenme, yo hice el curso prematrimonial, que para mí es la inversión de una pareja. Siempre lo digo. Uno piensa en el anillo, en el vestido, en la luna de miel, en la fiesta. No, hay que invertir en un buen curso prematrimonial. Entonces, yo aprendí y se me vinieron dos versículos a la mente ahora mismo, que es 1 Corintios 10:23. Y si hay jóvenes aquí que vienen por primera vez, yo quiero que lo escuchen y mediten. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y hay otro pasaje de la Biblia que es 2 Corintios 6:14, que habla del
unirse a yugo desigual, o mejor dicho, no unirse a yugo desigual. Entonces, se supone que estamos caminando en un camino espiritual. Yo lo viví. Yo tuve un novio que no era nada que ver espiritual. No era de alto standing como el Dani. Estaba el estándar muy abajo. Ojo, ojo. Están hablando de sus exnovios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Interesante. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero puede haber yugo desigual en la iglesia. Correcto. Total, ¿ok? Sí. Entonces, para mí era vital conseguir a alguien que caminara con una misma visión de vida. Que sea cantante. Que sí. Pues mira, yo no lo pedí, pero yo decía, yo no puedo estar con un médico. No puedo. No puedo. O sea, Pero respetamos a las hermanas que sí quieren médicos. por supuesto que Claro, sí. Claro. Entonces, puede haber yugo desigual en la iglesia, ¿ok? Pero si yo estoy caminando, pongámonos en el escenario de que una chica o un chico cero espiritual que no viene a la iglesia, que no cree en Dios, y yo que estoy caminando en un camino espiritual. Va a haber un momento en que va a haber tensión. ¿Por qué? Porque tú vas a querer orar con esa persona, porque vas a querer crecer en el Señor, y esa persona no lo va a ver necesario. Yo lo compartí una vez con las chicas. Para mí fue una experiencia maravillosa el crecer en oración con Dani. Rompimos vergüenza, nos retroalimentábamos de la palabra, nos apoyábamos en oración por X cosas, y eso es importante. Entonces va a haber un momento en que tú misma vas a querer o mismo vas a querer poner límites en tu relación, y eso va a traer problemas. ¿Cuál es el otro problema que puede venir? Que tú te enfríes en el Señor por querer a esa persona, porque esta es la que te gusta, porque es que esta es la que tiene el cuerpo, porque es que es la que tiene, no sé. El saoco. Sí. Lamentablemente, ahora mismo los prototipos físicos pesan más que estando en la iglesia. ¿Saben de qué me acuerdo yo? De un amigo que no está aquí, o sea que puedo hablar de él. Se está grabando. Él me No se decía- lo envíe. No, él encontró una chica, no era de la iglesia, y me voltea y me mira así como con una cara como de, es que la tienes que conocer, súper linda. Y era Es la Melissa. mujer más hermosa que he visto, me decía. Y sí, la chica era muy guapa, pero luego yo le hacía a él como la analogía, ¿no? Y esto lo he utilizado también de consejo. Es como un caramelo. Es un caramelo delicioso, es el caramelo más rico que te has probado. Tengo y miedo. empiezas a comerlo, y empiezas a comerlo. Yo estoy temblando aquí. A lo que Yo estoy voy, temblando aquí. Yo quiero a ver lo cómo que va a voy- acabar, Fran. a lo que voy es que no. Ok, está comiendo el caramelo, no la chica. O sea, a lo que voy, lo que quiero decir es que, ¿sabes? En algún momento tenemos que ser conscientes que como el caramelo, eso nos va a tumbar los dientes. O sea, eso, piénselo, puede estar linda, puede estar Sí. súper guapo, puede ser súper hermoso, puede ser la criatura más bella que ha bajado del cielo, pero te va a tumbar los dientes. O sea, tú sabes que no estás para eso. Y yo quiero entonces allí meter estas preguntas, ¿ok? Hacerles estas preguntas. ¿Esa persona te edifica en algo? ¿Te conviene? ¿Te es de provecho? Porque si pregunto, ¿te es lícito? Sí, pero no. O sea, Sí, yo creo que hay una línea muy delgada, porque yo tuve, por ejemplo, la experiencia de unos amigos que ella era inconversa y él era cristiano, y esta chica se mantuvo en el Señor, este chico se convirtió al Evangelio, hoy en día es una pareja pastoral, o sea que cada caso tiene como que su matiz. Sus matices. Sí. Pero evidentemente el consejo principal que se les puede dar ahora es, deja que el Señor haga la obra en esa persona. Ora porque Dios haga la obra en ese ser, y después permítete abrir tu corazón. Porque creo que muchas veces hablamos del corazón como si, el corazón ahí late. No hagamos daño a nuestro corazón. O sea, es preciado. Yo, cuando Caro hablaba ahorita de esa primera novia, yo se los comentaba, chicos, me hice mucho daño en mi corazón, pero a tal punto que mi autoestima, mi fe, mi esperanza, todo se vino abajo, no por ella, sino por lo que yo había depositado en ella. O sea, yo había cambiado mi foco. Mi foco era, es que está espectacular, es el bombón de la cajita, Te tumbó los dientes. ¿a que me sí? tumbó los dientes. Sí. Me tumbó los dientes.
Y gracias a Dios no llevé mi vida a un pecado sexual, pero mi vida espiritual se congeló. O sea, fue un momento como que se paralizó. Todo lo que yo venía en proyección con el Señor pero era como que lloraba y el cielo era de bronce. Aquello Por no tu subía desobediencia nada. también, a lo mejor. Y era por desobediencia y me decían, no, mira, te casas con la familia, mira esto, mira aquello. Y todo era no. Y yo decía, mientras más no, más sí. Tú sabes que yo creo que muchos jóvenes pasamos por eso, ¿no? De que nos enamoramos de una Dalila, de una filistea, ¿no? Que aquí no hay Dalilas. Fíjate que en mi experiencia, el Señor diciéndome claramente que no. Y yo digo, Señor, yo sabiendo que Dios no acostumbra hablar así, la voy a hojear la Biblia. Tenía Biblia física ahí, tenía. Tengo todavía, pero bueno, el tema es, la voy a hojear, donde ponga el dedo, dime ahí, yo quiero que tú me digas ahí. Hermano mío, de una fuente no brota agua, ahí, en ese texto. Yo quiero traer un principio, ¿no? En el Antiguo Testamento el Señor elige un pueblo para sí. Y una de las cosas que hace Dios es prohibirle a su pueblo que se junten con otras naciones. ¿Por qué? Porque el aliarse con otras naciones, y fue lo que pasó, y la evidencia bíblica, siempre trajo otros dioses al pueblo. Siempre corrompió la adoración y la devoción que el pueblo debía dar a Dios en el corazón de Israel. Yo creo que es un principio que podemos abrazar, ¿no? Sí. De tener esa, además de todo lo que he dicho, quiero hacer este aporte también, ¿no? De que Dios tiene su iglesia también. Sí. Tiene su iglesia. Y yo creo que está en la iglesia. El chico está en la iglesia. Y sumando, yo creo que sería bueno también que si estás en el propósito de buscar, tienes que juntarte con personas que te puedan aconsejar. Dani y yo nos ofrecemos como... Somos No va a expertos en llegar esto, nadie. tenemos una carrera. Créame, no va a llegar nadie. No sé si Dani y Frank sean los, ¿vale? Pero ellos se proponen. Más fácil Carolina y yo podemos. El tema es este. Casamenteros, es que le dicen aquí, tema ¿no? el tema es este. Yo creo que tener un consejo de alguien experimentado también puede ayudarte a ver tus errores en tu standing. Sí. ¿No? Entonces, es bueno. No tienes que salir fuera y busca consejo dentro, con gente de experiencia que te ayude a lo mejor a ajustar un poquito tus aspiraciones, a ver un poquito mejor el futuro. Y no sé, yo creo que eso puede ser bueno. Y yo creo que para resumir y concluir este tema y pasar a nuestro... Ay, yo tenía algo que decir. Dale, entonces tú primero y Sí, por después favor, sigo yo. no me cierre el tema que yo tengo. Algo, no, mentira. Realmente, por experiencia también puedo decirlo, porque ¿Vas aquí a hablar de mi tu exnovio, mi exnovio está aquí venganza, al lado mío. venganza. Claro, tenía que Está aquí al lado suceder. mío. Suéltalo. No, realmente, bueno, para contarles y hacerlo muy corto, hubo un tiempo en el que Francisco fue mi exnovio, literal, fue mi novio, pero ninguno de los dos estaba ni comprometidos con el Señor, ni en serio con Dios. Y los dos hacíamos que fuéramos piedra de tropiezo. Por eso hubo un momento en el que tuvimos que separar, Dios nos separó en su misericordia, para poder realmente nosotros encontrarnos con Él. Porque la palabra dice que no puedes servir a dos señores, no puedes tener dos señores. Amén. Y cuando se trata de relaciones interpersonales, cuando se trata de relaciones sentimentales, es muy fácil que tu pareja se vuelva tu señor o tu Dios. Por eso es que muchas personas dicen, ay, es que ¿cuándo me va a llegar? Pues que tal vez todavía no estás preparado, preparada para que el Señor sea lo primero siempre en tu vida. Totalmente. Y eso nos pasaba a nosotros, de que no podíamos acercarnos a Dios porque éramos piedra de tropiezo, porque ambos nos volvíamos esa persona, ese primer lugar en las vidas. Y para mí es claro, o sea, si Dios es lo más importante para ti, pues que eso que es lo más importante para ti, si no está en esa persona que va a ser tu ayuda por toda tu vida, pues creo que vas a estar en problemas. Soy su exnovio. Sí. Pero ahora ya, Pero siguiente. cuando regresamos, ya el Señor había hecho una obra transformadora. Yo les quería decir ahí, para ahora sí cerrar el tema, no es desechar al que no es cristiano, porque evidentemente nuestro llamado es atender al no cristiano, ¿sí? O sea, es discipular, es ir y hacer discípulos, es evangelizar. Pero no es ennoviarse con el no cristiano. Exactamente. No es en Eso es muy diferente. Sí, con yo el discipulado. tuve época
mi padre era pastor de una iglesia y yo me iba de cacería por iglesias. Porque yo decía, en mi iglesia no hay. Todas son feas. Estabas Se iba. rodeando Yo la me iba tierra. con mi guitarrita Escucha, en la espalda. Se iba a dar serenatas, post Chico, no le estoy servicios. Yo Y me- todas las chicas alrededor con él y otro amigo Papá, cantando. pásame la lista de las, Mi de las primer iglesias. amor. Pásame la lista de las iglesias. Dándole De vueltas a los- Jericó, varón. Dándole vueltas a Jericó. De los pastores de esas iglesias, pastores de jóvenes, para saber. Y mi papá me da la lista y yo empiezo. Iglesia Centro de Vida. Dirección tal. Hombre, Reunión de Estaba jóvenes. Dani tenía Viernes, un modus operandi ahí. viernes a las 7. Juan, Israel, que eran mis amigos. Viernes a las 7, dirección. Vamos. Estábamos en el culto juvenil. Terminaba el culto juvenil y ya teníamos todo. La de la primera fila a mano izquierda, la segunda tal y la tercera tal. Con los ojos cerrados lo hacían Estaba eso. hecho, ya eso estaba hecho. Salíamos guitarrita, 2 canciones de adoración para allanar el terreno y después alguna romántica que tuviéramos. Chico, era un despropósito. Era un despropósito. Hasta que un día un gran pastor de jóvenes me dijo, Dani, ven, que me conocía desde así, desde bebé. Me dijo, ven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hoy la reunión? Le dije, muy bien, Luis. Me encantó. Y me dice, no te quiero volver a ver en mi iglesia. Y yo no le pregunté. Qué sabio, ¿por qué? pastor. No le pregunté por qué. Y en ese momento yo paré. Chicos, creo que hay momentos donde tenemos que pararnos, establecernos y no estar. Yo cambié el buscar novia por decir cuál es la mujer que tienes para mí. No quiero más novias. No quiero. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quiero un novio o una novia? ¿Qué me va a generar ahora? Distracción, cogerme la mano, darle un beso, un helado. No quiero, no tengo dinero ni siquiera para el helado. ¿Para qué voy a tener una novia? No. Sí, importante. Dame a la esposa de mi vida. Chicos, yo pasé 4 años o 3 años sin novia. Dije, se acabó. Y mis amigos eran, Dani, pero tal, la guitarra. Y se acabó la guitarra, no hay más expediciones. Se quedaron los muros de Jericó arriba. Por favor, no Bien, aprendan bien. de estas cosas. Esto no Se lo vayan a acabó. replicar, por Se favor. acabó. Eh, Y en ese momento, una que era mi amiga, que yo, ni siquiera era mi amiga, era una persona que yo no tenía ni siquiera contacto, me caía mal dentro de la iglesia. Ella tenía su grupo y yo tenía el mío, se convirtió en mi esposa. Pero porque comencé a ver qué era lo que yo quería, qué era lo que yo visualizaba en lo que yo quería espiritualmente y comencé a ver que ella cumplía con ese propósito mío. Porque también tuve una novia dentro de la iglesia y era un yugo desigual. Ella se quería ir a las misiones. Yo no puedo dormir en carpa. A mí, yo tengo En carpa no, escoliosis. entienda. Yo no puedo dormir en tienda. Uy, Yo tengo tampoco. escoliosis. Yo no puedo comer comida que no esté bien cocinada ni que me digan, esto es rata. Le digo, adelante, pase por allá la rata. Yo no como rata. A mí no me gusta el calor. Yo no puedo ir para Togo. Yo no, del calor, yo no puedo. Digo, no puedo. Entonces, a ver, chicos, con esto suena jocoso, pero lo que le quiero decir, establezcanse quiénes son y qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y eso va a tener una persona, no que me va a complementar, sino que se va a unir. Va a ser un cordón de propósito. 3 dobleces. No es que este cordón por aquí al lado, no, se une. Es una cosa que, o sea, ya yo con Caro y fallamos, pero yo con Caro es una cosa que no hace falta verle. Ella tose de una forma y digo, no le gustó lo que acabo de decir. Ha tosido ahora, ha tosido aquí. No ha tosido. Ok. No ha tosido, eso es importante. Entonces, chicos, enfóquense. nos va a tocar saltar de tema porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Sí? ¿A cuál quieres pasar? Yo creo que al 7. Al 7 porque el 7 tiene una sola pregunta que la va a contestar Melissa. Y pongamos el 7, Leti. Grandes porque... Ah, esta es muy buena. Cosas que no están en la Biblia. La pregunta era, ¿por qué? ¿Dónde está? Allá. Sí. ¿Por qué no hay dinosaurios en la Biblia? A mí me encantó. Oye, ustedes preguntan cada A mí, cosa, a mí ¿no? la pregunta me gustó mucho, en serio. En serio, me gustó. ¿A quién y es están bueno. viendo? Están viendo al que escribió esa pregunta por ahí. A mí me gustó mucho la pregunta porque esto habla o sea, Dios no tiene miedo de que le hagamos preguntas y no hay preguntas difíciles para Dios. Y la palabra de Dios todas las contesta. Las contesta. ¿Qué pasa? La Biblia es una historia, cuenta una historia. Espérate, Hay una antes de que tú empieces. A Tú ver. vas a dar yo quiero decir algo. A ver, ¿qué?
Por la misma razón de que en un libro de naturales no hay matemáticas. Ahora sí. Ahora sí, sí, tal cual. Es eso lo que voy a responder. Dice matemáticas. La Biblia cuenta una historia. Una historia de creación, de caída y de redención. Un plan de redención de Dios para todos nosotros. Es la historia de amor que Dios cuenta para nosotros, ¿vale? Y cómo se acerca a Él. De hecho, en la escuela, en Conexión Bíblica, estamos viéndolo un poco. Empezamos desde el inicio de la era universal y bueno, qué ocurrió y la caída y lo que Dios quiere, cómo quiere relacionarse con nosotros. Pero pues los dinosaurios no entran en esa historia. No significa que la Biblia diga no existieron los dinosaurios. Eso no está en ninguna parte. Simplemente no es la historia como dice David. O sea, no es un libro que cuente o los dinosaurios no eran relevantes, no fueron relevantes en esa historia de redención. ¿Vale? No significa entonces que los cristianos pensamos... Tampoco aparecen los perros. Pero hay animales. ¿Ya? Por ejemplo. Pero si un perro no fuera... Hay muchos animales que aparecen en la Biblia como ejemplo, como analogías, porque realmente Sí, aparecen los perros. ¿Sí? De forma despectiva. ¡Ay, de forma sí! despectiva. Es que hablando de sus novios De forma despectiva. Bueno, aparecen... Amigo. Pero a lo que voy es de forma de analogías, porque... Los gatos no aparecen. Ay, Dios mío. Uy, sí. ¿Qué? No salen los gatos. No sé. ¿Qué Yo tal la que verdad en no el sé. Génesis? Miau, sí. Y Dios hizo todo y ve un gato y dice, ¿y este qué hace por aquí? Pero si Dios hubiera considerado que era importante mencionar los gatos, pues lo hubiera mencionado, o los dinosaurios. Simplemente, pues, no había una analogía que la literatura, oriental, ¿sí? Sí. Utilizara como en forma de dinosaurio. Hay muchas, hay palomas, sean mansos y humildes como yo, o sean astutos y demás, y menciona varios animales, pero pues los dinosaurios no están. Fueron excluidos, pero conclusión. Pues, no pasa nada. No pasa nada por eso, o no vamos a negar su existencia por el hecho de que no están. Claro. Vamos con el siguiente tema. Sí. Tenemos que avanzar, prácticamente se nos acabó el tiempo. Yo creo que esperanza futura. ¿Qué dices, Dani? Venga, sí. Esperanza futura. Sí. Vamos, esperanza futura, Leti. Y esto es una pregunta para David. David la responde. Para el experto. Dios mío. No. ¿Cuándo vuelve Jesús por segunda vez? No lo sé. Listo. Apaguen las luces. Muchas gracias. Esa es la respuesta corta. No hay un sonido que... Espera. Otro miam. Pregúntame de nuevo. ¿Cuándo vuelve Jesús por segunda vez? No lo sé. Sonido, tío. Lo puse, pero es que es como... No hay otro. No, el tiri, En tiri, ese tiri, momento, tiri, tiri. Cell sintió el verdadero terror. No lo tengo. Nadie lo Hay que sabe. actualizar Nadie eso. lo sabe. Señores, miren. Yo preguntaría... O sea, porque está bien. ¿Eso fue una tos o alguien tosió? Yo preguntaría, ¿por qué yo quiero saber cuándo Cristo viene? Sí. O sea... Esa pregunta sí es Porque profunda. yo me temo que yo quiero saber para tener esa fecha ahí y antes de esa fecha hacer todo lo que yo quiera. Tener la tarea preparada, ¿no? Y un día antes yo vengo, ¡pam!, me arrepiento. Y me voy con Cristo. Abusar de la misericordia del Señor. Escúchame, pero yo conociéndome, haría la tarea a última hora. Este tampoco me serviría. Siempre dejamos todo para última No me hora. serviría. Chicos, Eso era como lo cuando en el importante colegio iban a aquí, revisar la tarea, ¿no? y Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe, o sea, Dios sabe por qué lo hace. Lo importante aquí no es cuando viene, lo importante es que viene. Y es una certeza que la iglesia ha tenido desde que Cristo se fue y dijo, yo vuelvo. Desde ese día estamos esperando y va a volver. Totalmente. Y cuando Él vuelva van a pasar un montón de cosas. Entonces, la idea no es yo enfrascarme. ¿Cuándo? No, mi hermano, mi hermana. Vive tu vida glorificando al Señor. Encuentra gozo en hacer su voluntad. Encuentra gozo en hacer aquello a lo que Él te ha llamado. Vive. ¿Y si tú te vas antes? También es una pregunta. O sea, no te enfoques tanto en cuando vuelvo. ¿Y si yo me voy antes? Si el Señor me llama antes. Entonces, yo creo que más que la pregunta, tengo que abrazar la certeza de que Cristo vuelve. Y va a volver. Ha dejado cosas para que veamos, señales de cosas que podamos ir mirando, pero el día exacto ni la hora, nadie lo sabe.
Totalmente. Nadie lo sabe. Y eso es algo que tenemos que decir. Si tú ves a alguien ahí dando fecha, no. No le crean, no le crean. Justamente hace, creo que 2 semanas saltó en las redes un tema porque un pastor y varios habían dicho ya que cuál era el día y la hora y demás. A mí me da un poco de rabia porque evidentemente nos pone en esa tensión delante de los medios, delante de la gente, los locos estos otra vez, cuando realmente la Biblia te dice que nadie lo sabe. O sea, el mismo Jesús respondió, solo el Padre. Sí. Solo el Padre sabe cuándo va a ocurrir eso. ¿Te gusta el tema? Vamos a leer Daniel. ¿Te fascina lo que dijo Daniel? Tirémonos para Apocalipsis y estudiemos lo que el Señor dio en señales. Tesalonicenses también. Tesalonicenses también menciona, pero no quiero poner la X en el calendario. Solo quiero saber que su misericordia me abraza todos los días, que es la esperanza de que yo lo voy a ver venir, si no me he ido antes, ver que se cumplió, yo estaré. Yo tengo la fe y la confianza de que eso va a ocurrir y que yo voy a estar ahí, lo voy a ver y voy a decir al sonar trompeta. O sea, esto es apoteósico. Tú sabes que también es importante. El hecho de no saberlo debería nosotros impulsarnos a evangelizar más. Sí. O sea, el deseo de que nadie se pierda y de yo no saber cuándo vuelve, me debería a mí llevar a la calle a anunciar el evangelio a todos. Pero es que tampoco a veces no sentimos esa urgencia porque a veces no nos interesa lo que pase con los demás. Estamos tan en nosotros. O sea, yo quiero saber cuándo viene para yo hacer lo que yo quiera y vivir mi vida. No. Debe de impulsarte eso a predicar, a trabajar en tu santificación, a pedir al Señor que te use para eso. O sea, Señor, yo quiero ser un parlante de tu evangelio. Eso yo creo que también debería ser una urgencia en nosotros. Y ya que mencionas el tema de la evangelización, damos un fuerte aplauso por eso, porque no sabemos cuándo viene, pero le esperamos. Pero viene. Sí, viene. Había una pregunta relacionada con Jesús. Justamente quiero pasar al tema, al siguiente tema. Siguiente Leti, tema. misión imparable. Exactamente, misión imparable. Pero había una pregunta un poco curiosa que me ¿Allí? gustaría hacer. No. En el anterior tema. Una que hicieron de ¿dónde está enterrado Jesús? Ay, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dejar Alguien por se fuera? le... Alguien preguntó, ¿dónde está enterrado Jesús? David, que me gustan tus respuestas concretas. En ningún sitio. Gracias. Siguiente tema. Para que no se quedaran sin Hasta luego. responder. Miren, chicos, el tema de la resurrección ha sido un tema muy discutido históricamente. De hecho, viene discutiéndose desde que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque los principales querían extender una palabra ahora muy de moda, el bulo, de que sus discípulos lo habían sacado, no sé qué, pero históricamente, no tenemos el tiempo ahora, pero eso es imposible. O sea, y hay insistencia, pero la prueba más fehaciente es que todo el mundo va a Jerusalén, hay viajes que se hacen anuales, 3, 4 viajes, y vean la tumba, y ahí no hay nada. No hay nada. De hecho, si no hubiera resucitado, nosotros fuéramos dignos de conmiseración de todos, porque nuestra fe fuera vana. Claro. Si hay una certeza en nuestras vidas que debemos de tener siempre clara, es que Cristo resucitó. Amén. Ese es el motor de nuestra fe. Totalmente, la tumba está vacía. Así es. Vacía. Y eso nos hace Eso. pensar que Él vuelve. Así es. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. No se puede Misión hacer eso. imparable. Y aquí caemos en un punto donde estábamos ya desarrollándolo. ¿Qué tan importante es el evangelizar a personas que nunca han escuchado su palabra? Es importante porque el Evangelio es para todos. Cristo cuando... Pero nos ponían un ejemplo. Por Vale. ejemplo, los norcoreanos son importantes. son importantes. Dime otra nación. La tribu Guayu Guayu. Es importante. se le ocurre. Todos. Togo, en África. Somos importantes. Toda la Jesús, tierra. al momento que está ascendiendo, le dice a los discípulos, vayan, hagan discípulos. Les dijo, empiecen por aquí, luego por aquí, hasta los confines de la tierra. Todos son importantes, todos. El que te cae mal, por ese Cristo murió. Gente que no conoce, que está en el globo terráqueo, también por ese. Entonces, el evangelio es para todos. No es solamente, y gracias a Dios que es para todos, porque los judíos pensaban que era solamente para ellos. Exacto. Y yo ahí me voy, esta semana escuchaba algo de Gandhi, donde él decía que él le gustaba la inspiración y lo que se decía acerca del cristianismo, pero que no le gustaban los cristianos. Entonces, chicos, evangelizar no es solo hablar de Jesús. Yo no necesariamente tengo que hablar de Jesús,
sino que mis acciones y mi vida tienen que reflejar a Jesús. Vívelo. Y ese va a ser la mayor evangelización que puedan hacer en sus vidas. Nos dejas fríos, Dani. La semana pasada, chicos, nuestro vecino puerta con puerta, ateo. Bueno, la semana pasada no, ya hace un tiempo, ateo. Yo no mencioné Jesús, yo dije, no es necesario. No va a caer en este tema aquí. Si nos estamos tomando un café tan felices, los niños jugando, y vos le decís, Jesús, dije, no. Siguiente reunión, comenzamos a compartir, muchos compartires. A mi hija la operan, se va a morir, se puede morir. Voy a orar por ella. Te lo agradezco. Dije, este tan ateo no es. Si me agradece que yo ore, pues hay algo ahí que no me cuadra, pero vale, vamos a orar por ti. Vamos a orar por la niña. Y estamos mensajitos, tal como está, un milagro, todo perfecto, fabuloso. Ven a mi iglesia. Voy. Viene. Vamos a comer. Me dice, creo que no soy tan ateo, o sí soy ateo, pero si tuviese que ir a una iglesia, iría a la tuya. Y le dije, ok. Pero lo que más me gusta es que nunca me trataste de convencer ni me hablaste de nadie. Y yo le dije, lo digo con humildad, chicos, porque no soy el mejor ejemplo. Créanme, mi esposa lo puede decir, yo no soy el mejor ejemplo. En mi día a día, muchas veces digo, Señor, no soy el mejor ejemplo de lo que es reflejarte a ti. Y vuelvo a decírselo, se lo pueden preguntar a Caro. Yo soy un desastre. Pero estás trabajando en eso, ¿no? Claro. Él le importa. Claro. Pero este vecino dijo, lo que yo veo en ti y en tu casa me habla de tu Dios. Y yo dije, Señor, gracias porque soy siervo inútil. Y algo vio este Señor en tu misericordia que habla de ti. Entonces, chicos, afiancémonos en el Señor para poder evangelizar lo que realmente está en tu corazón. O sea, que realmente pueda, cuando la gente vea el espejo de tu vida, vean a Jesús y vean algo diferente. Ahora, ¿qué te toca hablar? Te toca hablar. ¿Que te toca ir a Togo y darle duro en Togo y en África y hablar en francés? Te va a tocar. Y a todos les va a tocar. Te toca ir a Sola, a la plaza, te toca ir a Isla Azul. Te toca en tu instituto, en tu trabajo, te toca hablar de Jesús. O sea, no se puede callar. Pero que tu evidencia de Jesús hable más que tu boca. Eso... Otra pregunta. Pregunta de los chicos. Es que es curioso porque para haber hecho esta pregunta tenían que haber estado acá. La pregunta es... ¿por qué ¿Es una buena pregunta para cerrar? Para cerrar el tema. Para cerrar el tema. Nos quedan dos temas. Dos Bueno, temitas. Ya no nos queda la pregunta tiempo. es, ¿por qué es necesario venir a jóvenes? Lo escribió alguien que vino, ¿no? Es que Pero quería que le dijeran por qué es necesario. el texto que se usa para matar esto, ¿no? No dejando de congregarse, como uno tiene por... Pero yo antes de llegar a ese texto, que es un texto, central en eso, quiero que pensemos en otras cosas. Primero, si yo pregunto, ¿por qué yo tengo que ir a jóvenes? Estoy enfocando la pregunta en mí, en lo que yo puedo sacar de jóvenes, en cómo yo puedo beneficiarme. Entonces, si yo no veo nada de lo que yo me pueda beneficiar en jóvenes, ¿para qué voy a ir? Yo creo que el enfoque de venir aquí tiene que ser distinto. No en lo que yo me puedo beneficiar, sino en cómo yo puedo servir a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el Señor, vuelve en lo mismo a insistir, los dones que nos ha dado es para ponerlo al servicio de ese que tienes al lado. Mira el que tienes a tu lado, míralo. Para el que tienes al frente, para el que tienes atrás. Entonces no es un tema de lo que tú vienes a sacar a jóvenes. Que me gusta cómo toca, que va a cantar Dani. No, hoy no voy, pero no me gusta cómo canta Dani. No se trata de lo que tú puedas sacar de aquí. Se trata de lo que tú puedes servir. Porque los dones son para eso, para servir. Eso lo primero, el enfoque. Lo segundo, Dios te dio tus dones para esto. Y lo tercero, todo en tu cuerpo te va a decir, no vayas a la iglesia. Todo en tu cuerpo te va a decir, a jóvenes, no vayas hoy. Hay una serie que tienes casi terminando, esas 2 horas ahí. En ese momento tienes que dejar todo y empezar a prepararte para venir a jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí hay bendición para ti. Cuando vienes a jóvenes, escuchas la palabra y ahí Dios te transforma.
Cuando vienes a jóvenes, puedes adorar junto con la comunidad en la que Dios te ha puesto. Hay un montón de razones y no tenemos el tiempo ahora, pero no pienses en ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por tu comunidad. Así es. Amén. Yo creo que podríamos terminar con este último tema, identidad en Cristo. Creo que resumiría todo. Eso lo puso el video. No fui yo no puse eso. Chicos, creo que nos han quedado 2 o 3 temas por fuera. Después veremos cómo los abordamos y cómo respondemos a esas preguntas. Una vez más, gracias por sus preguntas, gracias por estar aquí. La palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Amén. Y para mí es esto, para mí es este momento de la palabra, no solo hoy, sino cada sábado, cada domingo, cada reunión. Esta comunidad es la que nos hace ser lo que somos, amén, hijos de Dios, y alimentarnos. Y cuando caemos ya en la identidad en Cristo, hay una pregunta que ¿Tienes el sonido preparado? ¿Tienes el sonido preparado? No. ¿Cuál quieres? Algo, algo, no sé, negativo. No, eso es vida. Quiero algo... Algo malo. Ese. Vale, Ok. venga, pregunta. Ok. Sí. ¿Cualquiera puede ser hijo de Dios? No. De nuevo, Dani, no salió. De nuevo, Otra no. vez. Ahí, listo ahí. ¿Cualquiera puede ser hijo de Dios? No. Mejor. Tú mejor. Vamos a dejarlo así porque Ok. no tenemos tiempo. Ok. Existe el bulo. El bulo. Sí, es que es una palabra que me gusta, me encanta. La conocí aquí en España. Yo jamás había escuchado bulo. No, yo tampoco. Una palabra tan corta que significa tanto. De que todos somos hijos de Dios. Amplié mi léxico. Pero ¿qué dice la Biblia? Es importante. Dice la Biblia que el Hijo de Dios es solamente aquel que Dios le ha dado derecho de ser llamado Hijo de Dios. Escucha esto. Al que Dios le ha dado derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y yo sé que eso a nosotros nos aprieta el corazón un poquito porque tenemos familia, tenemos amigos que le predicamos y ellos dicen, no, pero es que yo soy hijo de Dios. Y yo sé que a lo mejor eso suena tan bonito, suena tan cool, suena tan chévere, que tú dices, bueno, sí, ojalá, Señor, tú lo conoces, tú sabrás, amigo, amiga, hermano, hermana, predícale el Evangelio. Tienes que decirle que estás separado de Dios y que la única manera de que haya una relación padre-hijo con Dios es a través de Cristo. Que si no ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador y no ha decidido seguirle, negarse a sí mismo y seguir sus pisadas, no es hijo de Dios. Ujú. Es duro, pero es lo que dice la Biblia. Entonces, aunque sea duro, lo mejor es que tú vayas y le digas la verdad con gracia, con amor, con ternura, con empatía, pero es peor si no lo haces. Es peor si no lo haces. Entonces, criatura, sí. Todos hemos sido creados por Dios. Hijos, no. Solo aquel que Dios le ha dado el derecho de ser hijo. Así es. Amén. Y bueno, chicos, creo que hemos llegado al final de este podcast. Vamos con nuestra última pregunta. Y yo para esta pregunta, la verdad que la leía y la meditaba en pensar en el Consolador, en que el Señor habla de que Él se iba, pero nos dejaba otro Consolador, que era el Espíritu Santo. Y sobre esta figura y esta persona del Espíritu Santo se han levantado bulos. Y en esos bulos se han levantado también formas de ver al Espíritu Santo y lo hemos encajonado como en una manifestación. Si no está esa cajita de manifestación, ahí no está. O a lo mejor hemos malinterpretado También. lo que es la manifestación del Espíritu. Exactamente, exactamente. Entonces, la pregunta radica en, ¿soy salvo si no he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y creo que aquí nos dividimos en dos. ¿Cómo saber que he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y si no lo he recibido, ese bautismo del Espíritu Santo, ¿no soy salvo? Es una pregunta interesante. Me enredaste, Dani, me enredaste. No Vuelvo a entiendo. repetir. Por favor, sí, me aturdiste un poco. Voy a volver a repetirlo. ¿Soy salvado si no he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Vale. Otra vez. Pero está la pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ok. ¿Vale? Ok. ¿O cómo puedo yo saber
Sí, he sido bautizado. que he sido bautizado por el Espíritu Santo. Vale. Y- Bueno, lo primero es saber que la salvación, o sea, es el único condicional de la salvación es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Correcto. O sea, eso no tiene discusión, ¿verdad? O sea, tú eres salvo si has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y ya está. No tiene que ver nada de dones, de bautismos y demás, porque creo que el separarlo, como dice Dani, nos puede ayudar. Bautismo del Espíritu Santo, eso también se ha tergiversado un poco, ¿no? Sí. Creo que lo que necesitamos saber o aclarar todos es que Jesús viene en pack con el Espíritu Santo, vienen juntos, ¿vale? Si aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y una vez el Espíritu Santo está en nosotros, pues no se va a ir. O sea, lo que dice la Biblia es que en el momento en el que creemos, somos sellados. Sellados, así. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora, viene a morar y se une de manera inseparable a nuestro espíritu, a quienes somos. ¿Vale? Entonces, bien, yo creo que está claro, ¿no? En el momento que creemos, ahí está el Espíritu Santo. Exactamente. Y yo creo que aquí la pregunta se radicaba un poco y creo que viene también de esa cultura de los dones y las manifestaciones. Que yo De no hablar hablo en lengua, de hablar en lengua. Ya está, ya está. Yo no hablo en lengua, o yo no he sanado Sí, ya enfermo, está. o yo no, y creo que se De la resume en lo que comparación. estamos estudiando los domingos. Sí. El fruto del Espíritu. Sí. Así es. Esa es la manifestación. La manera en la que yo amo a mi hermano, Exactamente. la manera en la que yo amo al otro, la manera en la que siento gozo en el amor, que ese es el fruto del Espíritu. Exacto. Y eso no Correcto. quiere decir que el que Dios le ha dado el don de lenguas está en otra esfera. No. Dios le ha permitido dar ese don de lengua, o don de profecía, o don de sanidad. Eso es el Señor, el Espíritu Santo con esa persona. Pero mi vida no puede estar evidenciando y tratando de valoración espiritual Comparándose, ¿no? Como lo en del si hay tema una de- manifestación sobrenatural. No. ¿Cómo nos conocerán que somos sus? Como nos amamos. Por Como la nos manera que amamos. nos amamos. Ya está. Si tú amas, ahí estás. Está el Espíritu Santo en ti. Entonces no encajonemos al Espíritu Santo ni a la persona del Espíritu Santo por una mera manifestación. Pero hay un ejemplo en la iglesia de Corintios. Así es. ¿Sí? Ahí todo el mundo hablaba lengua y hacían competencia Ok. de quién hablaba más lengua. Imagínense esto, usted llega a un sitio, a una iglesia, a un culto, y ahí está todo el mundo fajado hablando lengua con un cronómetro. 20 minutos, pero el otro tiene un minuto. No, hasta que ese no pare, no paro yo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Lo primero es que el culto es para edificación del que entra. Y si hay una gente que entra a la iglesia y y ve todo esto, no se va a edificar. Eso no sirve así. Lo segundo es, si van a hablar en lengua, chévere. Pero tienen que hacerlo primero en orden y segundo con alguien que lo interprete. Es lo que dice la Biblia. Bueno, hay una impresa. Lo que dice la Biblia. No la aplicación esta de estudio Dios habla hoy. Lo dice aquí. Entonces, dice, si no hay nadie que interprete, usted se sienta, hace silencio, habla su lengua para usted y que el culto siga. ¿Vale? Entonces, también habla del amor. O sea, volvemos de nuevo al fruto Sí. del Espíritu. Sí. Que tú puedes hablar toda la lengua que tú quieras, tú puedes dar tu cuerpo a quemar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y si lo que, o sea, si tú hablas lengua para que te vea fulano, que tú hablas lengua y que tú eres el mejor hablando lengua y que tu lengua es la más rabasaya. No. Me pasé, lo siento. Eso hay que No, editarlo, en Colombia también eso. teníamos una broma con eso. ¿Con la de ¿no? la CRG? De Rambo saca la bazooka. Bueno, ya está. Es así, es así. Chicos, hemos llegado al final de nuestro primer podcast, Conexión Salem. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias por formar parte de este experimento. Ha sido inédito, ha sido la primera vez. Le damos las gracias a ustedes, a la iglesia, a Conexión Salem, Cristi Vega, gracias por abrir el espacio. Ahora viene Cristi. Le damos las gracias también a nuestro panel de expertos. A Nuestro invitado especial. Sí, a nuestro sí. invitado. Invitado especial, a joven. Un Bravo, aplauso. al Diego. Sí. Bien. Chicos,
Chicos, y una vez más, gracias a ustedes por las preguntas que depositaron acá. Después creo que nos reuniremos con Cristi Vega para poder ahondar en los otros temas que nos quedaron. Fueron pocos, pero una vez más, gracias, chicos. Gracias. Así es. Hasta la próxima. ¿Y qué? Ahora Y quiero saber dónde está Cristi, por Cristi, favor, Cristi, que venga Cristi. Cristi.